Bienvenidos, queridos oyentes del canal Golpe Silencioso. La historia de hoy. Mi esposo internó a mi suegra en un psiquiátrico, porque había perdido la lucidez. 3 días después, fui a visitarla. Y, de repente, me agarró la mano con fuerza, debajo de la repisa con la figura de San Pancracio. Aquella tarde en Sevilla, justo después de un aguacero de principios de temporada, el asfalto aún brillaba húmedo. El viento, al pasar por los naranjos frente al portón, traía consigo el aroma fresco y terroso de la tierra mojada, una mezcla de dulzura y melancolía. En esta tierra de sol abrasador y lluvias repentinas, muchas cosas llegan de forma inesperada. Incluso las desgracias en una familia que parecía gozar de una paz inquebrantable. Me llamo Elena, tengo 33 años y soy directora de contabilidad y responsable de control interno en una empresa de logística y almacenamiento en Sevilla. Mi trabajo, durante todo el año, está ligado a libros de cuentas, facturas, contratos y cifras que no saben mentir. Solo las personas son expertas en ocultar. Llevo 3 años casada con Javier. Mi marido es 2 años mayor que yo. De apariencia impecable, habla con suavidad y donde quiera que va, sabe mostrar respeto. Cuando nos casamos, todos decían que yo tenía mucha suerte por encontrar un esposo tan devoto y una familia política acomodada. Vivíamos en un chalet señorial en una tranquila zona residencial, sin que nos faltara de nada. A primera vista, sonaba idílico. Pero en la vida, una casa limpia da frescor. Y una vajilla limpia hace la comida más sabrosa. Sin embargo, una casa donde solo se cuidan las apariencias puede ser, por dentro, más fría que el hielo. Mi suegro es Arturo, de 66 años. No es el tipo de hombre que grita o hace escándalos. Al contrario, siempre mantiene un tono grave. Habla poco, camina despacio y mira a todo el mundo como si ya los hubiera sopesado de antemano. La gente de fuera lo respeta mucho, porque tuvo una época en la que sus negocios prosperaron enormemente. Abrió una fábrica de materiales de construcción, ahorró y levantó esta casa. Dentro del hogar, su palabra es casi ley. Nadie se atreve a contradecirlo. Mi suegra, Isabel, tiene 61 años. No es una mujer cruel. Nunca ha buscado problemas ni ha criticado a su nuera como muchas temen. Pero vive ensimismada. Es de pocas palabras. Y siempre parece tener un velo de niebla cubriéndole el rostro. Desde que llegué a esta casa como nuera, la relación entre ella y yo ha sido distante, insípida. No nos disgustamos, pero tampoco hemos alcanzado la cercanía propia de una madre y una hija. Para ser más exactos, ella vive como una conocida, acostumbrada a la resignación, a tragarse sus palabras hasta el punto de no saber ya cómo abrirse a nadie. Luego está Sofía, la hermana de Javier, que por entonces tenía 29 años y trabajaba en una clínica de estética en el centro. La chica es despreocupada. Le encanta vestir bien, habla rápido, se cree las cosas con facilidad y las olvida con la misma rapidez. En esta casa, es la que más al margen parece estar de todo, acostumbrada desde pequeña a vivir a la sombra de su padre y su hermano mayor. Hace lo que le dicen. Rara vez pregunta por qué. Por mi parte, después de casarme, seguí trabajando como siempre. No me gusta la idea de depender económicamente de mi marido, ni la sensación de ser una extraña que vive de prestado en su propio matrimonio. Al principio, Javier solía bromear. Si sigues tan apegada al trabajo y a los libros de cuentas, te harás vieja antes de tiempo. Yo le respondía riendo. Mejor tener arrugas en la cara que ser ingenua de mente. En aquel momento lo dije en broma, sin imaginar que, más adelante, esa misma frase se aplicaría a mi propia vida. Vista desde fuera, mi familia era el sueño de muchos. Una casa espaciosa, coches en el garaje, y una cena siempre bien servida. Arturo se sentaba a la cabecera de la mesa, y Javier a su derecha. Yo solía sentarme junto a mi suegra para servirle la comida con más facilidad. Sofía, que llegaba más tarde del trabajo, se sentaba y enseguida empezaba a cotillear sobre clientes y compañeros. Esas cenas tenían de todo: sopa, plato principal y fruta de postre. El tintineo de los cubiertos sonaba ordenado, familiar. Sin embargo, 6 meses antes de que todo estallara, empecé a notar que en esta casa había algo extrañamente desafinado. Arturo cada vez cerraba con más celo la puerta de su despacho. Una vez, al pasar,
Vi la puerta entreabierta y me dispuse a llamar para que bajara a cenar. Se sobresaltó al verme, y su mano se apresuró a tapar un fajo de papeles sobre el escritorio. Con su voz de siempre dijo: «No te preocupes, ya bajo yo. No hace falta que entres». Fue solo una frase, pero sonó como una puerta cerrándose en mis narices. Javier, por su parte, salía más temprano y volvía más tarde que de costumbre. Le pregunté por qué estaba tan ocupado. ¿Por qué cada mes había varias transferencias con empresas de nombres extraños? Él sonrió levemente. «Son negocios de mi padre en los que le ayudo. No traigas a casa la costumbre de fiscalizar facturas», lo dijo con suavidad. Pero esa suavidad tenía espinas. No respondí, pero me quedé con la duda. Y mi suegra era quien más me inquietaba. Isabel había adelgazado visiblemente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Por las noches, a menudo la oía caminar sigilosamente por el pasillo. Una vez, cerca de la 1 de la madrugada, bajé a la cocina a por agua y la encontré sentada sola a la mesa, con solo un vaso de agua fría delante. Me asusté y le pregunté: «Madre, ¿aún no duerme?» Levantó la vista como si la hubieran sacado de un pensamiento muy profundo. «Sí, me cuesta dormir». Me senté a su lado. «Mañana la llevaré al médico de nuevo». Ella negó con la cabeza, susurrando tan bajo que era casi un aliento. «Hay cosas que ni los médicos pueden encontrar». Esa frase se me quedó grabada. Luego, otra noche, mientras cenábamos como de costumbre, afuera lloviznaba, y el aroma del pescado a la sal recién hecho inundaba el comedor. Arturo cogió un blister de pastillas del brazo del sillón, se sirvió agua y se lo pasó a su mujer, con voz monótona. «Tómatelas, el médico dijo que no te saltaras ninguna dosis». Isabel miró la pastilla durante un largo rato. No era la mirada de alguien a quien no le gusta el sabor amargo. Era la mirada de quien contempla algo en lo que no confía. Dejó los cubiertos sobre la mesa y apartó el vaso de agua. «No voy a tomar más las pastillas que me das». Toda la mesa se quedó en silencio. Javier fue el primero en reaccionar, forzando una sonrisa. «Mamá, otra vez con lo mismo. Son las pastillas que recetó el médico, no te las da cualquiera». Sofía también intervino, con un tono entre broma y reproche. «Mamá, cada día piensas más cosas raras. Y luego no puedes dormir en toda la noche». Solo yo permanecí en silencio, porque en ese momento, Isabel no miraba la pastilla. Miraba a Arturo. Una mirada de miedo, de recelo y de una paciencia que parecía haberse agotado. Mi profesión me ha enseñado durante años una cosa muy simple. Las cifras incorrectas no son tan preocupantes como la actitud de quien intenta demostrar que no lo son. Y en esa cena, supe que algo en esta casa se estaba desviando de su curso. Aún no había estallado la tormenta, pero ya hacía frío. Un frío que venía de dentro de las personas. Después de esa cena, ya no volví a ver a mi familia política con los mismos ojos. Seguía allí el sofá de color crema en el salón, la maceta de geranios colgada en el porche, y el sonido del televisor desde el cuarto de Arturo todas las noches. Pero empecé a sentir que en esta casa todos hablaban a medias, ocultando la otra mitad. Y lo más aterrador no era que se lo ocultaran a los de fuera, sino que se lo ocultaban a quienes compartían la misma mesa. A la mañana siguiente, me fui a trabajar más temprano de lo habitual. Al llegar a la oficina, abrí el portátil para revisar unos informes trimestrales. Es mi costumbre. Me gusta tener todo claro de principio a fin. Sin embargo, durante toda la mañana, mi mente volvía una y otra vez a la imagen de Isabel mirando aquella pastilla, como si contemplara algo que, al tragarlo, pudiera arrebatarle la voz para siempre. Al mediodía, recibí un mensaje de Javier. Apenas unas palabras. «Vuelve pronto a casa esta noche para cenar con mis padres». Leído así, parecía normal. Pero en esta casa, la expresión «vuelve pronto» sonaba últimamente más a una orden que a un recordatorio. Le respondí: «Vale». Enterada. Esa noche, al llegar, vi el coche de Javier ya aparcado. Lo extraño era que, últimamente, rara vez sabía con certeza a dónde iba o de dónde venía. Un día decía que iba al almacén a revisar la mercancía, otro que se reunía con un socio de su padre para materiales de construcción, otro que tenía que resolver papeleo de la empresa. No soy de las que interrogan a su marido por cada detalle.
Pero tras años en el mundo de las finanzas, soy muy sensible a las respuestas que carecen de cifras, nombres o fechas. Y últimamente, las respuestas de Javier eran como humo. Parecían completas, pero si intentabas agarrarlas, no tenías nada en las manos. La cena de esa noche consistía en gazpacho, carrillada en salsa y una ensalada. Platos típicos de una comida familiar andaluza. La mesa parecía muy acogedora. Sofía, nada más sentarse, empezó a hablar sin parar de una clienta que, después de operarse la nariz, no paraba de pedir más retoques. Todos nos reímos un poco para romper el hielo. Solo Isabel comía muy poco. Sostenía los cubiertos casi sin usarlos, simplemente echando un poco de caldo en su plato. Sus movimientos eran lentos y cansados, como los de alguien sin fuerzas. Le serví un trozo de carne. Madre, coma un poco más. Seguro que en todo el día apenas ha probado bocado. Isabel levantó la vista y asintió levemente. Tú come, hija. Yo no tengo hambre. Nunca había oído a nadie que viviera en su propia casa decir no tengo hambre con tanta tristeza. No era que rechazara la comida. Parecía una persona que rechazaba la propia idea de vivir feliz en su hogar. En ese momento, Arturo, con su tono de siempre, le preguntó a Javier sobre algunos negocios. ¿La compañía Solano ha transferido ya todo? Javier respondió rápidamente. Sí, padre, pero están pensando en hacer otro contrato a corto plazo. Al oír el nombre de esa empresa, mi mano se detuvo a medio camino del plato. Solano era precisamente el nombre que había visto de pasada en algunas transferencias que Javier me había explicado de forma muy superficial. No intervine de inmediato. Esperé a que casi termináramos de cenar y entonces pregunté, con un tono aparentemente casual. ¿Qué empresa es esa, compañía Solano? El otro día vi ese nombre en una orden de transferencia. Javier me miró un instante y luego sonrió. Un socio habitual de mi padre, nada importante. Dejé el plato y volví a preguntar. ¿Socio de materiales o de transporte? Antes de que Javier pudiera responder, Arturo intervino con su habitual tono pausado. En los negocios hay muchos contactos. Si preguntas tanto te harás un lío. En casa, comamos en paz. Para un extraño, esa frase tendría sentido, pero yo la sentí como un paño echado sobre algo que no querían que se viera. Sonreí con amargura y no pregunté más. En la vida hay gente que, cuanto más esconde, más cree que está a salvo. Olvidan que es precisamente la evasión lo que delata. Sofía, ajena a todo, seguía comiendo. Mientras pelaba una gamba, dijo. Como la cuñada Elena siga preguntando así, Javier te va a tener más miedo a ti que a su jefe. Javier se rió para seguirle la corriente. Yo no he hecho nada para tener miedo. Miré a mi marido y vi que su sonrisa era tan perfecta como siempre, solo que ahora me parecía demasiado pulida, como una mesa recién limpiada, brillante pero helada. Justo en ese momento, Arturo volvió a coger el blister de pastillas de un rincón de la mesa y lo puso delante de Isabel. Su gesto era familiar, como algo repetido muchas veces. Es la hora, tómatela. Isabel no la cogió de inmediato. Miró la pastilla y luego a Arturo. Sentada cerca, vi claramente cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa, sus uñas cortas dejando una marca blanca en la piel. El ambiente en la mesa se volvió denso. Javier se volvió hacia su madre, con un tono conciliador pero algo forzado. Mamá, tómatela. El médico te lo dijo. Si te saltas las dosis, no podrás dormir. Isabel seguía inmóvil. Un momento después, apartó el vaso de agua un poco más y dijo en voz baja, pero con cada palabra clara y nítida. No voy a tomar más las pastillas que me das. Esta vez, el ambiente no solo se detuvo, sino que se congeló. Sofía esbozó una sonrisa forzada. Mamá, ¿por qué te pones así? Es solo una pastilla. Arturo mantenía su tono tranquilo, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula. Otra vez empiezas a pensar cosas raras. Javier intervino de inmediato, volviéndose hacia mí como para dar una explicación previa. Últimamente mamá no duerme bien, tiene los nervios a flor de piel y se ha vuelto muy desconfiada. Nadie en la familia le haría daño. Solo esa frase bastó para que un escalofrío me recorriera la espalda. Porque me di cuenta de que no reaccionaban como alguien sorprendido por una declaración extraña. Reaccionaban como quienes ya tenían preparada una forma de aplastarla. Isabel estaba sentada muy erguida. Sus ojos no estaban enrojecidos ni desorbitados,
No parecía alguien que hablaba sin control. Al contrario, su mirada era tan lúcida que me resultó inolvidable. No miraba a Javier, miraba a Arturo. La mirada de alguien acorralado durante mucho tiempo que solo conserva un último resquicio de dignidad. Recordé un viejo dicho. La medicina amarga cura la enfermedad. La verdad hiere los sentimientos. Pero en algunas familias, no se teme a la medicina amarga, solo se teme que la verdad salga a la luz en el momento oportuno. No salí en su defensa de inmediato. No por indiferencia, sino porque entendí que, en una partida donde 3 jugadores ya estaban en el mismo bando, si yo golpeaba la mesa demasiado pronto, solo conseguiría delatarme. Me limité a volverme hacia Isabel y dije lentamente: si madre no quiere tomarla ahora, puede hacerlo más tarde. Apenas terminé la frase, Javier me lanzó una mirada. Fue rápida, pero suficiente para entender que, desde ese momento, yo había cruzado la línea que separaba a los que no debían saber demasiado. Después de la cena, Isabel se negó a tomar la pastilla. Nadie en la casa volvió a mencionar el tema. Pero cuanto más silencio había, más sentía su presencia, como una espina bajo la almohada que duele sin importar cómo te acuestes. Arturo mantuvo su rutina. Javier siguió entrando y saliendo con la misma expresión. Sofía continuó con sus charlas sobre cosméticos y clientes. Solo Isabel se volvió aún más silenciosa. Y yo empecé a escuchar todo con un tipo de silencio diferente. Esos días, noté que mi suegra pasaba mucho tiempo en el balcón del segundo piso al atardecer. No miraba el paisaje, sino el patio, como si estuviera sopesando algo que llevaba demasiado tiempo guardado. Una vez, al subir a tender una toalla, la vi allí, con las manos tan apretadas a la barandilla que sus nudillos estaban blancos. Le pregunté en voz baja. «¿Se encuentra cansada, madre?» Se giró. Sus labios se movieron como si fuera a decir algo. Pero se contuvo. «No es nada. Baja tú primero». La forma en que se tragó las palabras me resultó más incómoda que un grito. La gente solo se calla así cuando ya no confía en nadie a su alrededor. Aquel domingo por la mañana, toda la familia estaba en casa desde temprano. Arturo dijo que almorzaríamos juntos porque tenía algo que discutir. A simple vista parecía normal. Pero en esta casa, cada vez que él decía que tenía algo que discutir, todos ocupaban su lugar y hasta respiraban más bajo. Ayudé a la asistenta a cocinar desde las 10. El menú de ese día era abundante. Pescado a la espalda, sopa de picadillo, pollo al ajillo y una fuente de jamón ibérico en el centro de la mesa. Todo olía de maravilla y tenía una pinta estupenda. Sin embargo, no sé por qué. Desde que lo servimos, sentí una pesadez en el corazón. Ese día, Javier había llegado a casa temprano, vestido más formal de lo habitual. Intercambió unas palabras con Sofía e incluso me acercó la silla. Tan galante que cualquiera que lo viera pensaría que era un marido ejemplar. Pero quien vive a tu lado mucho tiempo aprende a entender. Hay momentos en que la amabilidad excesiva, tan puntual, se debe a que en la cabeza se esconde algo que no es nada amable. Arturo se sentó a la cabecera de la mesa y dijo lentamente: «Hoy comemos todos juntos, porque hay algunos asuntos que debemos acordar para evitar confusiones en el futuro». Al oír la palabra acordar, sentí que Isabel, sentada a mi lado, apretaba los cubiertos. Luego los soltó, y sin decir una palabra, se levantó y subió directamente a su habitación. Todos la seguimos con la mirada. Sofía frunció el ceño. «¿Qué le pasa a mamá otra vez?» Arturo esbozó una leve sonrisa. «Déjala, seguro que ha olvidado algo». Javier cogió su vaso de agua y bebió sin decir nada. Yo, de repente, sentí que el corazón se me aceleraba. La intuición de una mujer a veces es extraña. No sabes qué va a pasar. Pero el cuerpo te lo advierte. Unos 3 minutos después, Isabel bajó de su habitación. Caminaba despacio, con una mano apoyada en la barandilla y la otra sujetando un fajo de papeles viejos, con los bordes arrugados y atados con una goma elástica. Desde lejos, se notaba que no eran papeles recién sacados. Eran del tipo que se guarda, se esconde y se revisa a solas muchas veces con miedo. Se acercó a la mesa y dejó el fajo de papeles frente a Arturo. El sonido del papel contra la madera no fue fuerte, pero bastó para que todos enmudecieran. Isabel dijo con voz temblorosa pero firme: «Lo diré una vez para que quede claro. No voy a firmar ni un solo papel más». Javier levantó la cabeza de golpe. Sofía se quedó paralizada.
y Arturo solo frunció el ceño ligeramente, con la expresión de alguien a quien molestan más que sorprenden. Isabel continuó. Lo que es mío, me lo quedo yo. La tierra que mi madre me dejó, el dinero del alquiler del almacén, mi parte de las antiguas acciones. No estoy muerta ni he perdido el juicio para que me obliguéis a firmar un papel tras otro. Al oírla, sentí un escalofrío en la espalda. Ya no eran reproches vagos. Era una declaración con pies y cabeza, con un destinatario y un contenido claros. Javier se levantó el primero, bajando la voz pero con urgencia. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Quién te obliga a firmar? Isabel apretó el fajo de papeles contra su pecho como si temiera que se lo arrebataran. ¿Acaso no lo sabes? Tú y tu padre pensáis que, como soy vieja, podéis manejarme a vuestro antojo, ¿verdad? La dureza de sus palabras dejó a todos helados. Desde que llegué a esta casa, nunca la había oído hablarle así a su hijo. No era falta de respeto. Era el dolor que, al desbordarse, arrastraba consigo todas las normas de cortesía. Javier rodeó la mesa, extendiendo la mano como si quisiera coger los papeles. Mamá, dámelos para que los vea. Guardar estas cosas solo te hace pensar más tonterías. Isabel retrocedió un paso, con los ojos enrojecidos. Atrévete a tocarlos. No creáis que no me doy cuenta. Queréis quedaros con todo lo mío, y luego meterme en un sitio donde no pueda volver a hablar. Apenas terminó la frase, vi cómo el rostro de Arturo cambiaba de color. Fue solo un instante. Luego se reclinó en la silla, suspiró y dijo con la voz pausada de un marido cansado de una esposa difícil. Elena, ¿lo ves? Tu suegra ha vuelto a tener una de sus crisis. Me giré para mirarlo y me di cuenta de que, al llamarme directamente en ese momento, no buscaba explicar nada. Quería convertirme en testigo, pero a su favor. Sofía, nerviosa, le dijo a su madre. Mamá, por favor, ¿qué haces? Estamos comiendo. Isabel sonrió con amargura, una sonrisa torcida por el dolor. Sí, comiendo. Esperad a que firme y seguro que la comida os sabrá aún mejor. En ese momento, Javier ya no pudo mantener su habitual suavidad. Gruñó. Mamá, no digas cosas sin sentido delante de toda la familia. Miré directamente a mi marido. Sin saber aún toda la verdad, solo con ver cómo reaccionaba ante su propia madre, sentí un escalofrío. El inocente se enfada cuando le acusan falsamente. El que tiene algo que ocultar solo teme que le señalen la verdad. Arturo se levantó. Juntó las manos a la espalda y dijo con su tono solemne de siempre. Ya basta. Si no te encuentras bien, sube a tu habitación a descansar. No dejes que los demás piensen que en esta familia hay problemas. Isabel se volvió hacia él, con una mirada mezcla de rabia y dolor. En esta familia hay problemas desde hace mucho. Solo que tú estás acostumbrado a callarme la boca y crees que voy a estar en silencio hasta la muerte. Esa frase fue como un cuchillo que rasgó la capa de decencia que cubría nuestra mesa familiar. Me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, helada, porque en ese momento comprendí una cosa. Una persona que ha perdido de verdad la cabeza no puede pronunciar frases que den tan de lleno en la diana. Solo alguien acorralado hasta el límite puede hablar con tanta brevedad y acierto. Después de la comida del domingo en la que Isabel sacó el fajo de papeles, un silencio extraño se apoderó de la casa. Nadie volvió a mencionar el incidente, como si el mero hecho de callar pudiera borrar lo que se había dicho. Como suelen decir los mayores, más vale ser honesto que astuto. Pero en mi casa, en ese momento, el silencio no era honestidad, sino una espera para cubrirlo todo con una nueva capa. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para ir a trabajar, vi el coche del doctor Morales entrar en el patio. Era el médico de confianza de la familia de mi marido desde hacía muchos años. Ocasionalmente, venía a tomarle la tensión a Arturo, a revisar los medicamentos para la artrosis de Isabel, e incluso había tratado resfriados de todos nosotros. En realidad, no era un extraño, pero a veces, lo que es demasiado familiar se convierte en el mejor pretexto. Arturo salió del salón y dijo con tono amable. Elena, hoy puedes ir a trabajar un poco más tarde. He llamado al doctor Morales para que revise el estado de tu suegra. Asentí, pero sentí un nudo en el estómago, no porque llamar a un médico fuera incorrecto, sino porque entendía perfectamente que,
Después de lo de ayer, esto ya no era una simple consulta médica. La asistenta ayudó a Isabel a bajar. Al verla, sentí una punzada en el corazón. En solo una noche, su rostro se había vuelto grisáceo. Sus párpados estaban hinchados, sus labios pálidos y caminaba lentamente, como alguien que lleva días sin dormir. Se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas, sin levantar la vista. Pero noté que sus dedos temblaban ligeramente. ¿Era el temblor de alguien realmente agotado o de alguien que intentaba mantener la calma en medio de una escena preparada? En ese momento no me atreví a sacar conclusiones. El doctor Morales abrió su maletín y sacó el tensiómetro. Mientras lo preparaba, preguntó: ¿Qué tal duerme y descansa últimamente, Isabel? Arturo respondió de inmediato, con una fluidez que parecía ensayada. Lleva mucho tiempo con insomnio, doctor. Todas las noches da vueltas en la cama, pasea por la casa. Últimamente además desconfía sin motivo. Cree que sus hijos y yo queremos quitarle sus papeles. Yo, de pie cerca, escuchaba cada palabra y sentía cómo se me helaban las manos. Cada frase era perfecta, sin añadir ni quitar nada. Para un extraño, parecería un marido preocupado por su esposa. Pero, uniéndolo a la escena de la noche anterior, me pareció que alguien estaba colocando cuidadosamente los cimientos de algo muy sólido. Javier entró desde el porche, añadiendo a las palabras de su padre un tono de tristeza calculada. Últimamente, mamá dice una cosa, y al momento la olvida. Doctor, a veces acabo de hablar con ella, y al rato, dice que nadie le ha dicho nada. Estamos muy preocupados. Sofía, sentada en el sofá de enfrente, al oír esto, intervino también, con una expresión de verdadera impotencia. Además, esconde papeles y luego dice que la familia quiere robárselos. Ayer, en plena comida, montó una escena. Al oír eso, entendí que lo más aterrador no era que una persona hablara, sino que 3 personas se coordinaran para crear una historia redonda, como si la hubieran ensayado. Un extraño que lo viera pensaría que era lógico. Un marido, un hijo, una hija. ¿Iban a inventárselo los 3? Por eso, muchas injusticias familiares no mueren por falta de voz, sino porque el otro bando tiene más bocas. El doctor Morales se volvió hacia Isabel. ¿Cómo se encuentra? ¿Siente palpitaciones, ansiedad, mucho insomnio? Isabel levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban apagados, como los de alguien que ha tomado un sedante fuerte. Abrió los labios, pero tardó en articular. Yo estoy bien. Javier intervino de inmediato, con un tono lleno de compasión. Mamá siempre dice que está bien. Pero anoche dijo que su padre y yo queríamos hacerle daño. Nos dolió mucho oír eso, doctor. ¿Dolor? Al oír esas 2 palabras quise reírme. Como no pude, sentí un nudo en la garganta. La gente a veces es extraña. Empujan a otros al abismo, y luego se presentan como los que más sufren. El doctor Morales anotó algo en su cuaderno. No pude ver qué. Pero sé que en situaciones como esta, las palabras que quedan registradas son cruciales. Una vez que algo está escrito, es más fácil de creer que las explicaciones inconexas de alguien a quien se considera inestable. Le acerqué un vaso de agua tibia a Isabel. Al inclinarme, ella me miró de repente. Fue solo una mirada, pero la recordaré por mucho tiempo. No era una mirada perdida, confusa o vacía. Al contrario, era profunda y extrañamente lúcida. En aquel rostro agotado, esa mirada era como la de alguien que se está ahogando pero aún intenta salir a la superficie para que alguien entienda que no se ha rendido. Arturo continuó, bajando la voz como si temiera herir a su esposa. Solo espero que el doctor nos ayude. Si sigue así en casa, temo que pueda tener un mal pensamiento y hacer alguna locura, y sería una desgracia para todos. Una frase que, a simple vista, parecía llena de responsabilidad, pero me di cuenta de que también era la excusa perfecta para cualquier medida drástica que tomaran después. Lo aterrador de las personas con experiencia y años es que no empujan a nadie con la fuerza. Empujan con palabras, con pretextos, con una apariencia de rectitud tan convincente que es difícil rebatirla. Permanecí en silencio, sin intervenir, no porque les creyera, sino porque sentí que estaba en medio de una obra en la que, si hablaba fuera de tono, me convertiría de inmediato en la que defendía a su suegra de forma irracional. Me limité a observar, y cuanto más observaba, más miedo sentía.
Una persona puede ser convertida en un problema si quienes la rodean son lo suficientemente pacientes para describirla siempre de la misma manera. Cuando el doctor Morales guardó sus cosas en el maletín, Isabel seguía sentada, inmóvil, como si no tuviera fuerzas. Pero antes de irse, volvió a mirarme una vez más. Esa mirada me mantuvo inquieta todo el día, porque sabía que una persona que ha perdido realmente la cabeza no puede pedir ayuda con una mirada tan clara. Fue entonces cuando comprendí que, en esta casa, Isabel no solo estaba cansada, estaba siendo narrada como otra persona. Y si yo seguía pensando que esto era un asunto privado entre marido y mujer, llegaría un día en que ni siquiera la verdad tendría un lugar para ser contada. Después de la visita del doctor Morales, el ambiente en casa se volvió aún más pesado. Isabel apenas bajaba. En cada comida probaba unos pocos bocados y pedía permiso para retirarse a su habitación. Arturo, en apariencia, mantenía su calma. E incluso a veces le decía a la asistenta que cocinara platos blandos y con menos grasa para su mujer. Javier entraba y salía con la expresión preocupada de un hijo que cuida de su madre. A simple vista, cualquiera pensaría que esta familia se desvivía por una enferma. Solo yo sabía que cuanta más calma había, más se parecía a la quietud del agua antes de un remolino. 3 días después, durante la cena, Arturo dejó los cubiertos. Se limpió la boca lentamente y dijo, como si lo hubiera meditado mucho: he hablado con el doctor Morales. Vuestra madre necesita estar ingresada bajo observación un tiempo. En casa, la situación no es sostenible. Al oírlo, mi mano, que sostenía la cuchara de la sopa, se detuvo en el aire. Sofía fue la primera en levantar la vista. ¿Ingresada? Papá, ¿vas a internar a mamá? Arturo asintió, con su voz grave y constante. Sí, en el sanatorio de la Merced. En Sevilla, tienen una unidad especial para personas con insomnio crónico, trastornos de ansiedad y delirios seniles. Allí, los médicos controlarán su medicación y su sueño. Es mejor que tenerla en casa. Si sigue así, podría hacerse daño a sí misma. ¿Y quién sería el responsable? Al oír las palabras sanatorio de la Merced, sentí como si algo se me encogiera en la cabeza. Cualquiera en Sevilla conocía ese nombre. Aunque ahora tuviera un nombre nuevo y algunas áreas estuvieran renovadas, la gente de la zona seguía llamándolo por su antiguo nombre. Solo oírlo evocaba una sensación de aislamiento y frialdad. Como un lugar del que, una vez dentro, tu voz perdía la mitad de su fuerza. Javier, sentado a mi lado, suspiró levemente y dijo, con el tono de un hijo devoto: yo también lo he pensado mucho antes de estar de acuerdo. Pero si mamá se queda en casa, no podemos seguirla de cerca. Si sigue con el insomnio, las sospechas, escondiendo papeles y alterándose, sufrirá mucho. Me giré para mirar a mi marido. Su voz era suave, sus ojos tristes, sus palabras tan redondas como si las hubiera ensayado frente a un espejo. No sé por qué, pero sentí más un escalofrío que emoción. El que sufre de verdad suele estar confuso. Dice una cosa y luego otra. Pero un dolor tan pulcro como este solo parecía una actuación. Dejé el plato, y tratando de mantener la calma, dije: creo que deberíamos llevarla al hospital universitario, o a un buen hospital en Madrid para una segunda opinión. Solo por insomnio y agotamiento, ingresarla así, ¿no es demasiado drástico? La mesa se quedó en silencio. Arturo me miró, sin enfado ni alzando la voz. Era precisamente su calma lo que lo hacía tan difícil de contradecir. Elena, tú no eres médico. Yo llevo décadas viviendo con tu suegra. La conozco mejor que nadie. Este asunto no puede esperar. Sonaba lógico. Muy lógico. Esa era la habilidad de alguien acostumbrado a mandar en casa. No necesitaba golpear la mesa. Bastaba con decir una frase con el peso de su autoridad para que la opinión de los demás se volviera insignificante. Antes de que pudiera responder, Javier me tocó la muñeca por debajo de la mesa, como indicándome que no fuera demasiado lejos. Se giró y con una voz suave pero imperativa dijo: deja que mi padre se encargue, cariño. La familia ya está bastante alterada. No compliques más las cosas. ¿Complicar las cosas? Sentí un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo hacer una pregunta era complicar las cosas? ¿Desde cuándo querer una segunda opinión era ser la que causaba problemas? Resulta que en muchas familias, un error
Si se disfraza de paz familiar, adquiere el derecho de pisotear cualquier razón. Isabel había permanecido en silencio desde el principio de la comida, sin comer ni decir nada. Pero cuando Arturo mencionó el ingreso, vi cómo su mano, apoyada en el brazo de la silla, se apretaba hasta quedar blanca. No era la reacción de una persona confundida. Era la reacción de alguien que entendía perfectamente a dónde la iban a llevar y que sabía que ya casi no tenía forma de defenderse. Me volví hacia ella y le pregunté en voz baja: «Madre, ¿cómo se encuentra? ¿Quiere ir al hospital?». Apenas terminé la pregunta, Arturo me cortó con una mirada afilada. «Si no está estable, ¿para qué le preguntas? ¿Acaso un paciente admite que necesita tratamiento?». Me callé, pero sentí una mezcla de rabia y miedo. Miedo porque veía que todas las vías de comunicación de Isabel estaban siendo bloqueadas desde fuera. Y rabia porque quienes las bloqueaban tenían el rostro de su marido, de su hijo, de sus seres queridos en su propia casa. Sofía preguntó, vacilante: «¿Cuándo la llevamos, papá?». Arturo respondió de inmediato: «Mañana por la mañana», tan rápido que tuve que levantar la vista de golpe. No la semana que viene, no en unos días, sino mañana. Eso significaba que todo estaba ya preparado. Esta reunión familiar era solo un anuncio, no un debate. Me di cuenta de que me habían invitado a la mesa para ser testigo de una decisión ya tomada, no para dar mi opinión. Esa noche, subí a mi habitación temprano. Javier entró detrás, cerró la puerta y dijo con tono conciliador: «Sé que te sientes incómoda, pero de verdad, lo hago por el bien de mamá». Me giré para mirarlo. «¿Por su bien, o porque queréis que se calle?». Javier se detuvo un instante, y luego sonrió con amargura. «Estás pensando demasiado. Mamá está enferma de verdad, toda la familia lo ve». No respondí más. A veces, discutir solo te hunde más en el fango que otros han preparado. Pero esa noche, apenas dormí. Casi al amanecer, oí una puerta abrirse sigilosamente en el pasillo. Miré por la cortina y vi a Javier y a Arturo de pie junto a un monovolumen, hablando en voz baja. No necesitaba oírlo para entender que lo de mañana por la mañana ya no era un plan, sino una acción en marcha. La asistenta ayudó a Isabel a bajar a las 7 y poco. Llevaba una blusa de manga larga de color beige, el pelo peinado, y estaba tan delgada que se le marcaban los huesos de las muñecas. No lloró ni montó una escena. Fue precisamente ese silencio lo que me dolió. Antes de salir por la puerta, se detuvo un momento y se giró para mirar hacia la escalera, donde yo estaba de pie. Su mirada no suplicaba ni reprochaba. Solo parecía querer grabar en su memoria quién estaba allí. La única persona en la casa que, en ese momento, todavía la veía como un ser humano. El coche salió por el portón en una mañana sevillana, en la que el sol ya brillaba con fuerza después de varios días de lluvia. Me quedé inmóvil en el patio, escuchando el motor del coche alejarse, y de repente sentí que la casa, tan grande, se había quedado vacía. No vacía por la ausencia de una persona, sino porque, desde ese instante, entendí algo. En este lugar, si una mujer se negaba a afirmar lo que ellos querían, podían meter su vida entera en un coche y llamarlo tratamiento. 3 días después de que se llevaran a Isabel, conseguí un pretexto para ir a visitarla. Arturo dijo que el hospital necesitaba estabilizar la psicología de los pacientes y que no convenía hacer muchas visitas. Javier lo apoyó, diciendo que su madre estaba bajo medicación y que ver a mucha gente solo la agitaría más. Escuché cada palabra, que caía con una ligereza que me enfurecía hasta la medulula. Si de verdad quisieran a su madre, les preocuparía su soledad, pero en mi casa, lo que temían era que tuviera la oportunidad de hablar. Esa mañana, conduje yo misma. El camino desde casa hasta el sanatorio de la Merced no era muy largo. Pero cuanto más me acercaba, más pesado se me hacía el corazón. El sol de Sevilla a media mañana era intenso, y el calor que subía del asfalto hacía que el paisaje vibrara como a través de un cristal borroso. Sin embargo, al girar por la calle que llevaba al sanatorio, el aire cambió por completo. 2 hileras de arbustos flanqueaban un muro viejo, y el portón de hierro gris estaba desconchado. La sola vista del lugar producía una sensación de frío, incluso en pleno mediodía. Me bajé del coche y fui al mostrador de registro. La empleada, sentada dentro, cogió mis documentos y me señaló una silla de plástico. Con una voz monótona, como si recitara una frase aprendida de memoria. Un rato después,
Una enfermera llamada Ledesma salió a buscarme. Tendría unos 40 y tantos. El pelo recogido, el rostro inexpresivo, y unas chanclas de plástico que hacían un ruido sordo sobre el suelo de baldosas. Mientras caminaba, miré a mi alrededor. El patio era grande, pero estaba vacío. Varios edificios bajos de un amarillo desvaído estaban separados entre sí, con barrotes en las ventanas y pasillos largos y sombríos por los que corría un viento seco. Había estado en muchos hospitales. Pero este lugar no transmitía una sensación de curación. Parecía más bien un depósito para aquellos en quienes ya nadie confiaba. La enfermera Ledesma me llevó a un patio trasero. Allí había una vieja jacaranda, bajo la cual había varios bancos de piedra. Isabel estaba sentada sola en el banco más cercano a la esquina del muro. En solo 3 días, había enflaquecido de una manera alarmante. Tenía mechones de pelo cano sueltos sobre las sienes, los pómulos hundidos y las manos, apoyadas en su regazo, eran huesudas hasta dar lástima. A primera vista, parecía una mujer agotada por un desequilibrio mental. Pero cuando levantó la vista y me vio, me quedé helada. Sus ojos estaban completamente lúcidos. No estaban apagados, ni confusos, ni desorientados. Estaban cansados, muy cansados, pero tan lúcidos que daban escalofríos. La enfermera Ledesma se quedó a unos pasos de nosotras y dijo bruscamente: «Hable poco. La paciente está bajo tratamiento». Me senté a su lado, tratando de mantener un tono normal. «Madre, he venido a verla». Isabel me miró durante unos segundos y luego asintió levemente. No habló de inmediato. Cuando me disponía a preguntarle cómo estaba, desde el otro extremo del pasillo, otra enfermera llamó a Ledesma. La enfermera se giró y dio unos pasos para responder. En ese preciso instante, Isabel me agarró la muñeca con fuerza. Me sobresalté. Sus manos, aunque delgadas, apretaban con una firmeza inesperada. Se levantó de un salto y me arrastró por un sendero estrecho junto a un edificio anexo, hasta un rincón oculto junto a un muro cubierto de musgo. Hacía solo unos segundos. Estaba sentada, inmóvil, como si no tuviera fuerzas, pero ahora, cada uno de sus pasos era decidido y lúcido. Me susurró al oído, con voz baja y urgente: «Escúchame bien. No estoy loca». Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Antes de que pudiera preguntar, continuó, cada palabra brotando con el miedo de quien no tiene tiempo. «Arturo y Javier se han confabulado para meterme aquí. Y no es para curarme. Quieren encerrarme primero, usar el historial de mi ingreso como base, y luego solicitar una evaluación pericial en mi contra para, con eso, reclamar la gestión de todos mis bienes». Abrí la boca, pero no pude decir nada. Isabel me apretó la mano con más fuerza. «¿Crees que de verdad se preocupan por mí?» «No, quieren convertirme en alguien sin derecho a firmar. Sin derecho a conservar lo que mi familia me dejó. El terreno cerca del mercado viejo. El dinero del alquiler del almacén. Las acciones a mi nombre. Lo quieren todo». Tartamudeé. «Madre, ¿lo dice en serio?». Me miró directamente a los ojos. Alguien a quien están a punto de enterrar en vida con papeles no tiene aliento para mentir. Esa frase hizo que mi corazón se acelerara. Todas las sospechas de los últimos días se unieron de repente para formar una imagen clara y aterradora. Habló más rápido, como si temiera que el tiempo se agotara. «En la caja fuerte del despacho de Arturo hay una carpeta marrón. Tienes que encontrar pruebas antes de que las hagan desaparecer. No la cojas. Solo averigua qué hay dentro. Haz fotos de lo que puedas. Recuérdalo bien. Una carpeta marrón». Asentí, sintiendo las palmas de las manos sudorosas. Isabel se inclinó aún más. Su voz se quebró por un instante. «Si yo no puedo firmar, la siguiente a la que le prepararán el camino serás tú. No te fíes de Javier. Ya no es la persona que crees». Me quedé paralizada. En mis años de matrimonio, aunque ya había empezado a sospechar, nunca me había atrevido a ponerle nombre a la fractura en mi corazón. Pero en ese momento, entre los muros desconchados de aquel sanatorio helado, comprendí que mi suegra no solo me estaba pidiendo ayuda, me estaba sacando de una trampa antes de que yo me convirtiera en la siguiente víctima. El sonido de las chanclas de la enfermera Ledesma se oyó de nuevo, más cerca. En un instante, Isabel me soltó la mano, encorvó la espalda, bajó la mirada, y su postura volvió a ser la de una persona apática y agotada.
La miré y se me puso la piel de gallina. Fingir debilidad para sobrevivir en este lugar. Me di cuenta de lo mucho que había tenido que resistir. La enfermera Ledesma se acercó, nos miró de reojo y dijo secamente: ¿Han terminado? La paciente tiene que volver a su habitación a descansar. Me volví para mirar a Isabel por última vez. No dijo nada más. Simplemente se sentó en el banco de piedra, con las manos dócilmente apoyadas en su regazo, como una paciente cansada. Pero yo sabía que, desde ese momento, ya no era la nuera que solo quería paz en casa. Sabía demasiado como para volver a fingir que no había visto nada. De vuelta a casa, mis manos temblaban sobre el volante. Afuera, el sol seguía brillando y el tráfico fluía como cualquier otro día. Sin embargo, sentía que acababa de salir de un lugar que no respiraba al mismo ritmo que el resto del mundo. En mi cabeza, solo se repetían dos frases. No estoy loca. Y la próxima podrías ser tú. Al salir del sanatorio de la Merced, conduje hacia casa con la mente en blanco. Sentía como si, en menos de media hora, mi vida hubiera sido volteada hacia una cara completamente distinta. Una cara que, de no haberla visto con mis propios ojos, probablemente yo misma me habría recriminado por imaginarla. Pero hay cosas en la vida que, cuanto más intentas negar, más claras se vuelven. Al llegar al portón, me quedé un rato en el coche antes de bajar. El sol de la tarde sevillana proyectaba largas sombras a través de la verja. La casa, por fuera, seguía impecable y silenciosa. El suelo brillante, el laurel del porche bien podado, todo parecía tan ordenado que cualquiera que pasara diría que era un hogar ejemplar. Solo yo sabía que, cuanto más de cerca miraba, más se parecía ese orden a un marco sólido construido para ocultar cosas de las que nadie debía hablar. Apenas entré en el salón, Javier salió de la cocina. Me miró, deteniéndose en mi rostro un poco más de lo habitual. ¿Ya has vuelto de ver a mamá? Su voz seguía siendo suave, con la dosis justa de preocupación. Pero después de lo que me había dicho Isabel, detecté un matiz de interrogación en su pregunta. Me quité los zapatos, dejé el bolso en el sofá y traté de mantener un tono normal. Sí. Está más delgada. Javier asintió y me sirvió un vaso de agua. El médico dice que los primeros días todos están así. Tienen que seguir el tratamiento y regular el sueño para estabilizarse. Cogí el vaso pero no bebí. Le pregunté, mirándole directamente a los ojos. ¿Mamá te dijo algo? Javier se sentó frente a mí y suspiró de manera uniforme. Tal como está ahora, no podemos creer todo lo que dice. Elena. El médico es un profesional. Como familia, si la queremos, debemos dejar que la traten. Tal como está ahora. Esas 4 palabras me helaron el corazón. Hacía menos de un mes. Me recordaba que le comprara jalea real y suplementos a su madre. Y ahora, cuando ella se había convertido en un obstáculo para sus planes, hablaba de su propia madre como si fuera un expediente médico. Recordé un viejo refrán. En la boca un Padre Nuestro y en el corazón un credo. Qué extraña es la vida. Algunas personas, cuanto más suaves parecen por fuera, más afiladas son por dentro. Dejé el vaso sobre la mesa y volví a preguntar. ¿Qué médico te dijo eso? Javier respondió rápidamente. Un médico de allí. Además, el doctor Morales la ha estado tratando todo este tiempo. ¿Qué médico de allí? Esta vez, Javier titubeó un instante y luego sonrió levemente. ¿Por qué preguntas con tanto detalle? Yo no soy quien la trata directamente. Era su típico tipo de respuesta. A primera vista, no tenía nada de malo. Pero se deslizaba fuera del punto central. Llevo mucho tiempo cuadrando balances y conozco bien esa sensación. Un número falso no es tan preocupante como un informe presentado de manera demasiado impecable. Porque esa impecabilidad es algo que ha sido preparado. Igual que Javier en ese momento, ya no me hablaba como un marido a su esposa. Me hablaba como alguien con un guión en la cabeza. Esa noche, en la cena, todos comimos menos de lo habitual. Sin Isabel en su rincón, el espacio vacío no solo dejaba un hueco, sino que desequilibraba toda la mesa. Sofía comía mientras miraba el móvil, haciendo preguntas vagas sobre el estado de su madre. Arturo mantenía una calma irritante, e incluso le dijo a la asistenta que al día siguiente preparara una crema de verduras para llevársela. Cuanto más lo veía comportarse de manera tan correcta, más entendía por qué alguien como él podía hacer que el mundo le creyera. Casi al terminar, Arturo me preguntó,
Hoy que has ido a verla, ¿cómo estaba? Levanté la vista y vi que tanto Javier como Sofía me miraban. Ya no era una simple pregunta. Era una prueba para ver qué me había dicho Isabel y hasta dónde iba yo a contar. Sonreí con amargura y respondí lo justo. Estaba cansada, hablaba poco. Arturo asintió, con un tono muy formal. Bien, eso significa que la medicación está funcionando. Dejemos que la traten hasta que se recupere. Todo lo que hacemos es por ella. Por ella, si esa frase se dijera fuera, cualquiera asentiría. Pero después de mi encuentro de esa tarde, solo me pareció un telón que cubría una mano que apretaba lentamente el cuello de otra persona. Al caer la noche, me acosté junto a Javier pero no pude dormir. Él dormía como siempre, con la respiración acompasada y un brazo sobre la frente. A veces, al mirarlo de perfil en la oscuridad, me parecía un extraño hasta el punto de la risa. El hombre con el que me casé hace 3 años. El que prometió ser mi apoyo. Ahora, en mi mente, solo resonaba una frase de Isabel. No te fíes de Javier. Me di la vuelta y abrí las notas del móvil para apuntar rápidamente lo que recordaba. Carpeta marrón. Caja fuerte en el despacho de Arturo. Terreno cerca del mercado viejo. Dinero del alquiler del almacén. Acciones a nombre de Isabel. Solicitar evaluación pericial desfavorable. Usar el historial de ingreso como base. Al escribir cada punto, sentí las manos heladas. Ya no eran sospechas vagas. Era una acusación con pistas, bienes y un modus operandi. Y lo más aterrador era que cada eslabón sonaba tan lógico que no me atrevía a considerarlo solo el pánico de una persona encerrada. Desde Eyumar del Haber, desde esa noche, empecé a ver todo en la casa con otros ojos. La caja fuerte en el despacho de Arturo, que antes consideraba un simple lugar para guardar papeles importantes, ahora se había convertido en un punto negro en mi mente. Y Javier ya no era el marido con el que podía sentarme a hablar con sinceridad. En este matrimonio, por primera vez, entendí que lo que más duele no son los gritos o la infidelidad abierta, sino acostarse junto a alguien que sigue susurrando palabras dulces mientras sabes que, muy posiblemente, está preparando el camino para empujarte al precipicio. Desde mi visita a Isabel en el sanatorio de la Merced, entendí una cosa muy clara. Para sobrevivir en esta casa, no podía dejar que se notara que lo sabía. A veces, la sinceridad es buena. Pero otras veces, ser demasiado sincera es como alumbrarte la cara con una linterna para que te golpeen más fácilmente. A la mañana siguiente, me levanté a la misma hora de siempre. Me vestí para ir a la oficina. Me recogí el pelo y bajé a la cocina a ayudar a la asistenta con el desayuno. Incluso le pregunté a Arturo si necesitaba que le llevara algo a Isabel. Me miró un instante, con una expresión tan tranquila que era difícil de interpretar. No hace falta, hija. Allí tienen sus propias comidas. Asentí sin decir más. Por fuera, seguía siendo la nuera obediente que no contradecía ni montaba escenas. Pero desde ese momento, en mi cabeza, cada palabra dicha en esa casa se dividía en 2 capas. La que se oía con los oídos y la que debía entenderse con cautela. Por la noche, me senté a cenar temprano. Era algo que rara vez hacía, ya que mi trabajo solía alargarse hasta tarde. Quería ver si, al cambiar mi rutina, los demás también cambiaban la suya. Efectivamente. En cuanto me vio sentada a la mesa, Javier, al salir, me miró un poco más de lo normal. ¿Hoy has vuelto pronto? Serví la sopa en un cuenco y respondí con naturalidad. Estoy cansada. Últimamente tengo mucho trabajo y la cabeza me da vueltas. Apenas terminé, Arturo, sentado a la cabecera, añadió lentamente. La gente que trabaja con números y control como tú tiende a tener mucho estrés. A veces hay que descansar más. Forzarse no es bueno. Sostuve la cuchara sintiendo un nudo en el estómago. Era su estilo, suave, que sonaba a preocupación, pero cada palabra era como una semilla plantada, esperando el día para germinar y convertirse en otra historia. Sonreí muy levemente. Estoy acostumbrada, padre. Con dormir bien me recupero. Javier me miró, con un tono tan tierno que un extraño se sentiría conmovido. Tú siempre tan fuerte. Si estás cansada, dilo. No esperes a tener insomnio y darle vueltas a las cosas como mamá. Levanté la vista para mirarlo. Una frase envuelta en azúcar. Si no supiera nada, habría pensado que mi marido se preocupaba por mí. Pero ahora,
solo me pareció un anzuelo lanzado en mi dirección. No lo esquivé ni me sobresalté. Solo sonreí con amargura. Yo soy diferente a mamá. Si veo algo que no está bien, preguntó hasta aclararlo. No me lo guardo. Hubo un silencio en la mesa. Sofía, que estaba sirviéndose verdura, detuvo la mano y fingió mirar el aliño. Arturo no mostró ninguna expresión, solo masticó lentamente antes de beber agua. Javier sonrió. Pero su sonrisa era más fina que de costumbre. Supe que acababa de dar un golpe lo suficientemente suave para que lo oyeran. Pero no tan fuerte como para que se quitaran la máscara de inmediato. Los días siguientes, empecé a observar con más atención las rutinas de cada uno. Arturo solía entrar en su despacho sobre las 9 de la noche, después del telediario. Cerraba la puerta durante más de media hora y luego salía. A veces, al pasar, veía la luz filtrándose por la rendija y su sombra inclinada sobre la pared, como si estuviera revisando papeles durante mucho tiempo. Javier, después de ducharse, salía al balcón a hablar por teléfono, en voz tan baja que desde dentro solo se oía un murmullo. Antes no le daba importancia, pero ahora, cada pequeño hábito podía ser una pista. No fui tan tonta como para interrogarlo. Quien esconde algo teme las preguntas directas, pero baja la guardia cuando el otro finge indiferencia. Así que opté por una vía más suave. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté como si nada. Mamá debe de estar muy triste allí, ¿verdad, Javier? Él, tumbado boca arriba con los brazos tras la cabeza, respondió como si recitara una lección. Tendrá que aguantarse, cariño. Lo importante ahora es el tratamiento. El médico dice que con este tipo de enfermedad no se puede ceder a los deseos del paciente. Yo, sentada frente al tocador, me cepillaba el pelo lentamente. ¿Con qué médico has hablado? La última vez que fui no me dejaron hablar con nadie más que con las enfermeras. Javier giró la cabeza ligeramente hacia mí, entrecerrando los ojos. ¿Por qué preguntas tanto por el nombre del médico? Sonreí y dejé el cepillo, solo por saber. Es normal que la familia quiera saber quién trata a mi madre, ¿no? Guardó silencio unos segundos y luego respondió vagamente. Hay un médico de guardia allí, no te preocupes tanto. De nuevo, ese tipo de respuesta, medio velada. A primera vista no había nada que reprochar. Pero tampoco te daba nada a lo que agarrarte. Me miré en el espejo y de repente noté mi rostro diferente. No más viejo, sino más despierto. Se suele decir que el que obra bien, bien le va. Pero a veces, ser demasiado bueno solo hace que el otro piense que eres fácil de moldear. Para no ser acorralado, primero no debes quedarte quieto mientras te apuntan. En la oficina, aprovechaba la hora del almuerzo para revisar algunas notas antiguas, siguiendo los nombres de las empresas que Javier y Arturo habían mencionado. Algunos solo los había oído de pasada en una cena. Otros estaban en una breve nota que había guardado por si acaso. No tenía suficientes datos para concluir nada. Pero cuanto más unía las piezas, más claro veía un rastro de dinero que corría paralelo a todas las explicaciones de la familia. Era como una corriente subterránea. En la superficie, el río parece tranquilo. Pero en el fondo, el remolino ya se ha formado. Llevaba varias noches sin dormir profundamente. No por debilidad, sino porque mi mente me obligaba a estar alerta. En esa casa, ya no podía permitirme vivir por instinto. Tenía que recordar qué había dicho, qué actitud había mostrado, a quién había mirado y durante cuánto tiempo. Con solo mostrar un ápice de anormalidad, lo usarían en mi contra para inventar una historia sobre mí. Al pensar en eso, la frase de Isabel de aquel día me pareció cada vez menos una amenaza y más una advertencia real. Si ustedes, queridos oyentes, que han llegado hasta aquí, también sienten un peso en el corazón, por favor, quédense hasta el final de la historia. Porque a veces, la sorpresa no reside en la maldad del villano, sino en cómo una mujer corriente, cuando es llevada al límite, puede despertar y levantarse. Si estuvieran en una casa donde las palabras de cariño suenan más frías que el viento, ¿se quedarían en silencio por la paz? ¿O empezarían a desvelar cada capa hasta llegar a la verdad? Dejen un comentario abajo. Porque a veces, la opinión de un extraño nos ayuda a ver con más claridad el corazón de quienes tenemos cerca. A finales de esa semana, estaba segura de una cosa.
no podía seguir siendo arrastrada por la corriente. Seguía teniendo miedo, seguía dolida y aún no superaba el shock de que el hombre que dormía a mi lado pudiera haber cambiado tanto sin que me diera cuenta. Pero entre el miedo y la inacción, empecé a entender que quedarse quieta era lo más peligroso. Tras varios días de observación silenciosa, me aprendí la rutina de la casa como si fuera la tabla de multiplicar. Arturo solía echar una siesta de unos 20 minutos a primera hora de la tarde. Y luego se cambiaba para salir a ver a amigos de negocios o a una iglesia cercana. Sofía casi nunca estaba en casa todo el día. O tenía una cita en la peluquería o se iba a tomar un café con amigas. El horario de Javier era más irregular, pero siempre que tenía que ver con papeleo para Arturo, volvía a casa a media tarde. Fui recopilando cada uno de esos hábitos en mi cabeza, como quien busca los eslabones de una cerradura. Esa tarde, el sol de Sevilla era intenso y el aire bochornoso. La asistenta pidió salir antes para recoger a su nieto. Sofía aún no había vuelto del trabajo. Arturo acababa de salir con el coche hacía unos 10 minutos. Desde el piso de arriba, lo vi alejarse hasta que el sonido del motor se perdió en la calle. Y entonces volví a entrar. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. No soy una persona temeraria ni me gusta meterme en los asuntos de los demás, pero cuando alguien es capaz de encerrar a su propia madre en un lugar espantoso y luego sentarse a cenar como si nada, el concepto de privacidad familiar ya no tiene ningún sentido para mí. Me acerqué a la puerta del despacho de Arturo. El pomo estaba frío. La habitación olía a la mezcla familiar de madera, té seco y papeles viejos. Todo estaba tan ordenado que parecía medido con regla. El escritorio junto a la ventana, la estantería de archivos contra la pared. Sobre la mesa, un portalápices, un calendario, un estuche para las gafas. La caja fuerte estaba empotrada en un mueble bajo, cubierta por un paño de color beige. Si no te fijabas, era fácil pasarla por alto. Aparté el paño y me arrodillé frente a la caja fuerte, con la garganta seca. Las palabras de Isabel resonaron en mi cabeza. Una carpeta marrón. El problema era que no sabía la combinación. Pero entonces recordé las costumbres de Arturo. Alguien como él valora mucho las fechas que considera importantes. Una vez, durante una cena, repitió varias veces la fecha en que fundó su empresa como un hito que le cambió la vida. Otra vez, no paraba de contar que el día que nació Javier fue el día que la familia tuvo un heredero varón. También podría ser la fecha de su boda, el día que se mudaron, o su propio cumpleaños. Respiré hondo. Y empecé a probar las combinaciones que recordaba. El primer intento, fallido. El segundo, también. Al tercero, sentí que el corazón se me paraba, temiendo que sonara la alarma. Por suerte, no lo hizo. Cambié a otra fecha, el cumpleaños de Javier. Después de marcar el último número, contuve la respiración. Un suave clic sonó, y todo mi cuerpo se estremeció. Abrí la puerta de la caja fuerte tan despacio que parecía que el tiempo se había detenido. Dentro había varias carpetas, una pequeña caja de terciopelo, algunos fajos de papeles atados, y tal como había dicho Isabel, en el fondo, una carpeta marrón con los bordes ligeramente doblados. Saqué la carpeta. Mis manos temblaban tanto que las puntas de los papeles se clavaban en mis dedos. Apenas había hojeado las primeras páginas cuando sentí un escalofrío en la espalda. La primera era un borrador de un poder notarial para la gestión de bienes. La poderdante era Isabel. El contenido otorgaba un poder de disposición muy amplio, cediendo casi por completo la gestión, firma y representación en transacciones a Arturo. La siguiente hoja era una fotocopia de los documentos de propiedad del terreno cerca del Mercado Viejo que Isabel había mencionado. Después, varias páginas de un informe médico con términos que me pusieron la piel de gallina. Insomnio prolongado. Sospechas infundadas. Síntomas de delirio paranoide. Necesita seguimiento en régimen de internado. Cada palabra era como una estaca clavándose en el suelo. Tragué saliva y seguí pasando páginas. Un conjunto de papeles grapados registraba ingresos y gastos a través de una empresa intermediaria, cuyo nombre Javier había mencionado vagamente en una cena. Había recibos de dinero, fotocopias de firmas y una hoja de cálculo que detallaba el valor de una transferencia en varios plazos. No tuve tiempo de leerlo todo, pero mi profesión me bastaba para darme cuenta de que no eran gastos menores. Era un rastro de dinero preparado con un propósito. En el fondo había la copia de un antiguo testamento.
Le eché un vistazo rápido y el corazón se me desbocó. La mayor parte de la herencia era, efectivamente, un bien privativo de Isabel, heredado de su familia. No era un bien ganancial que cualquiera pudiera disponer a su antoesto. Sin embargo, en casa siempre se había hablado de ello como si fuera patrimonio familiar que los padres gestionaban juntos para facilitar las cosas. Resulta que esa facilidad era el velo que cubría la codicia. Saqué el móvil. Lo puse en silencio absoluto y empecé a fotografiar rápidamente cada página importante. Cada vez que el móvil vibraba, mi corazón parecía querer salirse del pecho. Mientras hacía las fotos, me repetía que debía recordar la posición exacta de cada fajo, cada pliegue, cada orden, porque con un solo detalle fuera de lugar, alguien como Arturo se daría cuenta de inmediato. Cuando terminé, volví a colocar cada hoja tal como estaba, cerré la carpeta marrón, la puse en el fondo de la caja fuerte y la cubrí con el paño. Al levantarme, las rodillas me flaqueaban como si acabara de cruzar un puente colgante sobre un abismo. Salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado, pero al llegar al final del pasillo, me quedé petrificada. Javier estaba allí de pie. No me preguntó qué hacía en el despacho de su padre, no me gritó, no mostró sospecha. Simplemente se apoyó en la pared, me miró durante unos segundos y esbozó una leve sonrisa. ¿Has vuelto pronto? Fue precisamente esa calma lo que me aterrorizó, porque el que se enfada es el que no ha tenido tiempo de prepararse. Pero el que te ve y sonríe como si nada, suele ser el que ya está calculando su siguiente movimiento. Traté de mantener la respiración y me acerqué. Hoy me he mareado y he pedido salir antes. Javier asintió, sin apartar la vista de mi cara. Sí. Últimamente deberías descansar más. Dicho esto, se apartó para dejarme pasar, como si no hubiera ocurrido nada. Pero yo sabía que, desde ese instante, una nueva puerta se había cerrado en mi matrimonio, no porque yo hubiera abierto la caja fuerte, sino porque había visto lo suficiente para entender que el marido en el que una vez confié, muy posiblemente, estaba del mismo lado que todos los papeles que acababa de ver. Desde la tarde en que abrí la caja fuerte y me encontré a Javier al final del pasillo, supe que entre nosotros se había levantado un muro invisible. Seguíamos durmiendo en la misma cama, comiendo en la misma mesa y llamándonos marido y mujer delante de todos. Pero cada gesto, a partir de entonces, se sentía como caminar sobre baldosas mojadas, un pequeño descuido y te caías. Javier no me preguntó directamente qué había hecho en el despacho de Arturo. Y precisamente porque no me preguntó, me sentí aún más inquieta. El que se enfada es predecible. El que se queda en silencio y cambia sutilmente su comportamiento, como Javier, es mucho más difícil de leer. 2 días después, empezó a mostrar un interés por mí que me daba escalofríos. Por la mañana, al despertar me preguntaba: ¿has dormido bien? En la cena, me servía comida en el plato con una voz inusualmente tierna. Estás muy pálida últimamente. ¿Será por la presión del trabajo? Deberías pedirte unos días libres. Un día, al volver de la oficina, me estaba esperando en la escalera. Me miró de arriba abajo y me preguntó: ¿te duele la cabeza o te cuesta concentrarte? Un extraño pensaría que era un marido preocupado. Solo yo sabía que cada una de esas frases era como un palito removiendo el agua para ver hasta dónde llegaba mi calma. Recordé exactamente cómo habían empezado a hablar de Isabel. Insomnio. Presión. Darle vueltas a las cosas. Nervios débiles. El mismo patrón, solo que esta vez, la Diana era yo. Arturo tampoco se quedó al margen. Durante una cena, dijo lentamente: la gente que trabaja controlando números siempre tiene la mente en tensión. Muchos parecen normales, pero la presión acumulada puede generar trastornos. Serví la sopa, fingiendo no entender la intención de sus palabras. Estoy acostumbrada, padre. Si me canso, duermo una siesta y ya está. Él esbozó una sonrisa amarga. Sí, el problema es cuando uno está cansado y no se da cuenta. La frase, ligera como el viento, me dolió más que una palabra dura. Me quedé quieta, recordándome a mí misma que no debía reaccionar como ellos esperaban. En este tipo de trampas, el primero que se enfada es el que revela sus debilidades. Y la cosa fue más lejos de lo que pensaba. Una tarde, una prima de Javier me envió un vídeo extraído de la cámara de seguridad de la casa. El mensaje adjunto era una sola frase: ¿qué pasa entre tu suegra y tú que estáis tan tensas? Lo abrí,
y sentí las manos heladas. La grabación era de hacía unos días, cuando discutía con Javier en el salón sobre el ingreso de Isabel. Pero el vídeo estaba hábilmente cortado. Solo se me veía a mí alzando la voz. Llevar a mi madre así no está bien, y a Javier, de pie, con cara de cansancio. Toda la parte anterior, en la que yo le preguntaba por los papeles, y él me daba evasivas, había desaparecido. Cualquiera que lo viera sin conocer el contexto, solo vería a una nuera gritándole a su marido en medio de la casa. Apreté el móvil con tanta fuerza que me dolió la mano. Resulta que no solo querían aislar a Isabel, sino que estaban preparando el terreno para convertirme a mí en una mujer histérica, incontrolable y conflictiva. Esa noche, bajé al salón con el móvil y se lo puse delante a Javier. ¿Quién ha enviado este vídeo a la familia? Javier lo miró de reojo, sin inmutarse. No lo sé. Seguro que alguien lo ha extraído por error. ¿Por error? ¿Y por error solo se ve la parte en la que yo alzo la voz? Se reclinó en el sofá, con la misma voz suave. Elena, también deberías reflexionar. Últimamente tu reacción con lo de mi madre es un poco exagerada. No es raro que la gente lo malinterprete. Me eché a reír, pero sin una pizca de alegría. ¿Malinterpretar? ¿O alguien está haciendo que lo malinterpreten? Arturo salió de su despacho, y al ver la tensión, intervino de inmediato con su tono solemne. ¿Por qué hacer una montaña de un grano de arena? En una familia, hay que saber ceder para mantener la paz. Ceder para mantener la paz. Estaba harta de oírlo. En muchas casas, esa frase es un bálsamo. En la mía, era la tapa que cubría toda la podredumbre. Pero eso no fue todo. 2 días después, tuve problemas en el trabajo. El jefe de finanzas de una de las sucursales me llamó para mostrarme la fotocopia de una vieja orden de transferencia. Dijo que desde auditoría interna estaban preguntando por qué mi nombre aparecía en la revisión preliminar. Cogí el papel y sentí un nudo en el estómago. Era un documento relacionado con un proveedor secundario. La cantidad no era grande, pero lo extraño era que mi departamento no gestionaba directamente esos expedientes. Lo examiné con calma y dije de inmediato: esta no es mi firma oficial. Es una anotación digital de cuando el expediente pasó por el sistema, antes de la aprobación final. El gerente asintió, pero me advirtió en voz baja: yo te creo. Pero si desde arriba están preguntando, es que alguien quiere tirar del hilo. Salí de su despacho con los pies pesados como el plomo. Un vídeo manipulado en casa. Un documento que ensuciaba mi nombre en el trabajo. Por separado, podrían ser coincidencias. Pero juntos, olían a lo mismo. Estaban intentando desestabilizarme por ambos frentes. En casa, manchando mi imagen. En el trabajo, tocando mi reputación profesional. Cuando una mujer pierde su lugar en la familia y en la sociedad, es muy fácil empujarla a dudar de sí misma. Esa noche, al volver, miré el chalet iluminado y me pareció una caja cerrada. Dentro, todos hablaban en voz baja. Se movían con decoro. Y la cena seguía teniendo todos sus platos. Pero esa cortesía, para mí, era como el terciopelo que envuelve una cuchilla. Subí a mi habitación, cerré la puerta del baño, y revisé en el móvil todas las fotos de la caja fuerte. Cuanto más las miraba, más entendía que no podía seguir aguantando sola. Esto ya no era un conflicto familiar. Involucraba bienes, historiales médicos, honor, y la posibilidad de que lo pusieran todo patas arriba si yo reaccionaba por impulso. Me senté en el borde de la cama un buen rato. Y luego abrí mi lista de contactos. Mi dedo se detuvo en el nombre de Laura. Una antigua compañera de la universidad, ahora abogada civilista en Sevilla. Una persona sensata, discreta y, sobre todo, a la que no se le nublaba el juicio con sentimentalismos familiares. Por primera vez desde que todo estalló, dejé de pensar que con aguantar un poco más pasaría. Hay cosas que cuanto más aguantas más avanzan. Para desenredar un nudo, necesitas unas tijeras. Y yo sabía que había llegado el momento de encontrar a alguien que supiera dónde cortar. Al día siguiente, le escribí a Laura para vernos al final de la tarde. Laura era una compañera de la universidad que se había especializado en Derecho Civil y Disputas Patrimoniales en Sevilla. Ya en nuestros años de estudiantes, era de las que hablaban poco pero con agudeza. Y veía las cosas con una claridad asombrosa. Recuerdo una vez que toda la clase se enzarzó en una discusión por un malentendido. Solo Laura se quedó escuchando, y al final, sentenció:
Quien más habla no es necesariamente quien tiene la razón, solo es el que está más nervioso. Nunca lo olvidé. Nos citamos en una pequeña cafetería en un callejón cerca de la calle Sierpes. Un lugar tranquilo, con pocos clientes, mesas de madera y un patio con una bugambilla que empezaba a florecer. Esa tarde en Sevilla, el sol era más suave. Pero yo sentía un fuego que me quemaba desde el pecho hasta la garganta. Llegué temprano y pedí un té caliente que se quedó intacto. Laura llegó unos 10 minutos después. Llevaba una blusa de color crema y el pelo recogido. Nada más sentarse, me examinó. «Estás muy pálida. Ha pasado algo grave, ¿verdad?» No me anduve con rodeos. Abrí el móvil. Le mostré las fotos de la caja fuerte y se lo conté todo desde el principio. Desde la noche en que Isabel se negó a tomar la pastilla, la cena con el fajo de papeles, la visita del doctor Morales, el ingreso en el sanatorio, el encuentro secreto en el patio trasero, la carpeta marrón, hasta el vídeo manipulado y el documento en el trabajo. Hablé sin parar. A veces tan rápido que me quedaba sin aliento. A veces deteniéndome porque ni yo misma podía creer lo escalofriante que resultaba todo al unir las piezas. Laura no me interrumpió. Solo escuchaba y, de vez en cuando, hacía una pregunta corta para fijar un dato. ¿Qué día ingresaron a Isabel? ¿Abriste la caja fuerte antes o después de la primera visita? ¿Qué términos exactos usan en el informe médico? ¿El documento de la empresa era interno o con un socio externo? Respondí a cada pregunta. Y cuanto más respondía, más me daba cuenta de que esto ya no era una nebulosa, estaba tomando la forma de una red tejida con mucho cuidado. Es cierto que la honestidad es la mejor política. Pero cuando te enfrentas a gente con un plan, ser solo honesta no basta. Tienes que tener pruebas. Cuando terminé, Laura acercó mi móvil. Revisó las fotos una vez más y levantó la vista. Elena, escúchame bien. Lo primero es que no puedes seguir viendo esto como un simple problema entre suegra y nuera, o como un asunto de familia que se resuelve en casa. Guardé silencio. Ella continuó, con una voz firme que parecía golpear la mesa. Para declarar a alguien incapacitado legalmente para gestionar sus bienes, no basta con decirlo. Se necesita un peritaje profesional y una sentencia judicial, pero por eso mismo, la trampa de tu familia política es tan peligrosa. No van por el camino directo. Están construyendo una base. Sentí un escalofrío. ¿Construir una base? Laura señaló la foto del informe médico. La ingresan en régimen de internado, le dan medicación, le restringen el contacto para que el historial se vaya llenando de anotaciones negativas. Cuando tengan una serie de documentos que digan que sufre de insomnio crónico, delirio paranoide y sospechas infundadas, el siguiente paso será mucho más fácil. Aunque no consigan incapacitarla del todo, la dejarán en una posición muy débil. Apreté las manos bajo la mesa. ¿Y los bienes? Laura tocó la pantalla sobre la foto del borrador del poder notarial. Si esos bienes son privativos de ella, heredados de su familia, es normal que tengan prisa. Mientras ella esté lúcida, pueda firmar y cambiar de opinión, no tienen nada seguro. Por eso la encierran primero y buscan legalizarlo después. Esto ya no tiene nada que ver con cuidar a una enferma. Bajé la vista hacia el té frío. Con un nudo en la garganta, sabía que la situación era grave. Pero hasta que no oí a una abogada explicarlo con esa lógica, no comprendí su verdadera dimensión. Mi familia política no solo quería que Isabel se callara. Querían que ese silencio fuera sellado, registrado en un expediente y convertido en una verdad sobre el papel. Laura se enderezó y me miró con seriedad. Lo más importante ahora es cortar esto de raíz, no dejar que ese expediente que están construyendo se convierta en la base para los siguientes pasos. Para eso tienes que hacer 3 cosas. Levanté la vista. ¿Qué cosas? Primero, protegerte a ti misma. A partir de ahora, no dejes que te provoquen para que parezcas inestable, estresada o poco ética en tu trabajo. Cuanto más impulsiva seas, más munición tendrán para atacarte. Segundo, reúne pruebas de forma sistemática. Bienes, movimientos de dinero, informes médicos, fechas, testigos. Tercero, prepara el camino para solicitar una revisión independiente del ingreso, y, si es necesario, otro peritaje. Suspiré lentamente. Por primera vez desde que todo estalló, sentí que tenía un camino. Estrecho. Pero un camino real,
no un tanteo en la oscuridad. Laura concluyó con una frase que recordaría siempre. En la vida, es cierto que un árbol recto no teme ser talado, pero si alguien viene a talarlo a propósito, no puedes quedarte ahí esperando a demostrar que eres recto. Tienes que esquivar el hacha, proteger tus raíces y luego pensar en contraatacar. Miré la bugambilla que se mecía con la brisa de la tarde y sentí una mezcla de dolor y lucidez. Era verdad. Durante años, había pensado que como nuera, debía ceder por la paz. Como esposa, dar un paso atrás por la armonía. Pero hay situaciones en las que ceder no trae la paz, solo invita a que abusen de ti. Si callas demasiado tiempo, el mal se acostumbra a caminar por tu casa como si fuera su dueña. Tras mi encuentro con Laura, ya no visité a Isabel con la misma angustia de antes. Fui con la mente más clara, aunque el dolor seguía ahí. Hay cosas que, hasta que no les pones nombre, solo se sienten como una confusión. Una vez que lo haces, descubres que el precio de la lucidez es mirar de frente aquello que intentabas evitar. Mi segunda visita coincidió con un día nublado en Sevilla. Las nubes bajas y el viento que soplaba por los viejos muros del sanatorio producían un sonido desolador. Mientras esperaba en el mostrador de registro, observé a otras familias. Todos hablaban en voz baja, caminaban de puntillas y llevaban la tristeza en el rostro, como si alzar la voz fuera a delatar la vergüenza de su propia familia. Pensé que lugares como este no solo son aterradores por quienes están encerrados, sino porque quienes vienen de fuera sienten automáticamente que su propia voz se empequeñece. La enfermera Ledesma me llevó de nuevo al patio trasero. Isabel llevaba el uniforme de paciente de color azul pálido. Su pelo estaba recogido, sus pómulos más hundidos, pero sus ojos ya no parecían tan apagados. Estaba sentada tranquilamente bajo la jacaranda, con las manos entrelazadas. Al verme, su mirada se movió ligeramente, no con una alegría ruidosa, sino con el alivio silencioso de quien todavía tiene a qué aferrarse. Me senté a su lado y dije muy despacio: ¿Ha podido comer y dormir un poco mejor, madre? Ella sonrió con amargura. ¿Dormir con pastillas? Sí. ¿Dormir en paz? Todavía no. Su respuesta era una mezcla de acidez y tristeza. Miré a mi alrededor y vi a la enfermera hablando con otra familia al final del patio. Aproveché para preguntarle en voz baja: Madre, ¿podría contarme de nuevo con detalle lo de los terrenos y el dinero? Necesito entenderlo bien. Isabel guardó silencio unos segundos, mirando el viejo muro de enfrente. Su voz era baja pero coherente. El terreno cerca del mercado viejo era de mi madre. Me lo dejó a mí sola. En aquel entonces, mi familia estaba bien posicionada. Teníamos un almacén, terrenos céntricos. Cuando tu suegro empezó a prosperar, se hizo cargo de todo. Y poco a poco, todos se acostumbraron a considerarlo patrimonio común, pero los papeles originales, la titularidad y una parte de las acciones antiguas siguen siendo míos. Escucharla fue como si varias piezas encajaran en mi cabeza. Tal como dijo Laura, la raíz de toda esta farsa estaba en que Isabel todavía tenía derechos legales. No era simplemente la esposa anciana de la casa. Continuó. El dinero del alquiler del almacén, durante años, no lo he malgastado. Lo guardaba pensando en tener algo para mi vejez. Pero últimamente, Arturo y Javier empezaron a preguntar por los papeles con mucha insistencia. Y empecé a sospechar. Al principio me culpaba por pensar mal de mi marido y mi hijo. ¿Quién iba a decir? Dejó la frase en el aire. Me giré y vi sus ojos enrojecidos. Pero no lloró. El dolor de los mayores a menudo es así. No se desborda en lágrimas. Solo se filtra en la voz. Y escucharlo duele en el alma. Seguí preguntando. Dijo que quería cambiar el testamento porque ya sabía que iban a por su parte. Asintió. No lo sabía todo, pero noté que algo en ellos había cambiado. Arturo insinuaba que, con la edad, debería delegar la gestión en su hijo. Y Javier, aunque no lo decía directamente, siempre me traía papeles para firmar por comodidad cuando estaba más cansada. Al principio, cedí, pensando que se preocupaban. Pero cuando dije que quería ver a un abogado para revisar el testamento, sus caras cambiaron. Me quedé en silencio. Hay historias que, aunque te las cuenten, duelen como si las hubieras vivido. Una mujer que dedica su vida a su familia, solo para darse cuenta en su vejez de que el interés de los suyos no era por preocupación, sino por miedo a que cambiara de opinión. Isabel suspiró.
Antes pensaba que una mujer debía aguantar un poco por la paz del hogar. Aguantar al marido, a los hijos, para que tuvieran una familia unida. ¿Quién iba a pensar que, de tanto aguantar, la gente llega a creer que ya no sientes dolor? Esa frase me golpeó directamente, porque yo también había pensado así. Como nuera, ceder un poco. Como esposa, dar un paso atrás. Pero de tanto retroceder, un día te das la vuelta, y descubres que ya no tienes dónde apoyarte. Le tomé la mano suavemente. Madre, ¿por qué confió en mí? Antes no éramos tan cercanas. Se giró para mirarme. Esta vez, su mirada ya no era de súplica, sino la de alguien que por fin puede decir lo que ha guardado durante mucho tiempo. Porque en esa casa, solo tú preguntabas por qué. Artefacturo decía algo y Sofía obedecía. De Javier, ni hablemos. Pero tú, desde que llegaste, nunca me presionaste para firmar algo por las buenas. Cuando decía que estaba cansada, me decías que fuéramos al médico. Cuando no quería entregar un papel, no me forzabas. Con el tiempo, una sabe quién tiene buen corazón. No hace falta esperar a una desgracia para verlo. Sentí un nudo en la garganta. Siempre había pensado que mi relación con mi suegra era distante. Resulta que no era que no me viera. Es que vivía en una constante actitud defensiva que le impedía abrirse. Solo cuando la acorralaron, esa pequeña confianza salió a la luz. Me apretó la mano, su voz era lenta pero firme. Tú y yo somos de generaciones diferentes, tenemos caracteres distintos, pero ahora nos parecemos en una cosa. A las dos nos ven como objetos que se pueden colocar a conveniencia. Yo soy vieja. Pero no tanto como para entregar mi vida a que otros decidan por mí. ¿Y tú, si te quedas ahí callada? Tarde o temprano encontrarán la forma de convertirte en lo que ellos quieran. Sentada a su lado en aquel patio sombrío, mientras el viento traía una mezcla de olor a hojas húmedas y a desinfectante, sentí que mi corazón se calmaba. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque todo estaba más claro que nunca. Isabel y yo no nos habíamos vuelto cercanas como una madre y una hija de sangre. Nos convertimos en el apoyo la una de la otra porque ambas entendíamos lo que se siente al ser empujada al papel de sacrificio por la paz familiar. Y cuando dos mujeres se dan cuenta de eso, esa paz falsa ya no puede cegar a nadie. Tras la conversación con Isabel en el patio del sanatorio de la Merced, volví a casa con una sensación muy diferente. Si los primeros días fueron de miedo y rabia contenida, ahora sentía algo más. La lucidez de quien sabe que está en medio de un juego donde cualquiera puede traicionarte en cualquier momento. Pero por muy lúcida que estuviera, nunca imaginé que quien desequilibraría el tablero sería Sofía. Para mí, Sofía siempre había sido la típica chica que vivía por inercia. Trabajo, belleza, amigos, y en casa. Cena y móvil. No era mala persona. Pero tampoco era de las que profundizan. En esta familia, estaba acostumbrada a obedecer a su padre, a creer a su hermano, y a dar por hecho que los asuntos importantes, como el dinero o los papeles, eran cosa de hombres. En resumen, la habían criado bajo la premisa de que una hija no necesita saber mucho, y ella misma nunca sintió la necesidad de hacerlo. Por eso, cuando todo empezó a complicarse, Sofía seguía diciendo cosas como: «Mamá es mayor y se ha vuelto desconfiada. ¿Por qué iban papá y Javier a hacerle daño? Todos nos preocupamos por ella, es la única que monta un escándalo». Cada vez que la oía, no respondía. No por miedo, sino porque entendía que hay personas que, hasta que no ven amenazada su propia parte, las explicaciones de los demás nunca pesan lo suficiente. El día que Sofía empezó a despertar fue un martes por la noche. Yo había vuelto tarde del trabajo. Javier aún no había llegado. Arturo, después de cenar, se había encerrado en su despacho. Sofía había salido por la tarde y no volvió hasta casi las 8. Estaba en la cocina guardando unos recipientes de cristal cuando oí sus pasos por el salón. De repente, se detuvo en la escalera. Luego, sus pasos se volvieron mucho más sigilosos, muy diferentes a su habitual andar despreocupado. Levanté la vista hacia el segundo piso. La puerta del despacho de Arturo estaba entreabierta. Una fina línea de luz amarilla se proyectaba hacia afuera. Y desde dentro llegaban voces bajas. No entendía las palabras. Solo oía las voces de Javier y Arturo superponiéndose. Ambas en tono bajo pero más tenso de lo habitual. Sofía se quedó petrificada en el tercer escalón, con el bolso aún en la mano y la vista fija hacia arriba. No sabía que yo estaba en la cocina. Y yo no la llamé. No sé por qué.
pero en ese momento sentí que una puerta estaba a punto de abrirse en su cabeza. Unos 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió. Sofía se dio la vuelta rápidamente y bajó como si nada, pero al pasar por la cocina, su rostro estaba pálido. Justo cuando iba a preguntarle, se sobresaltó como si la hubieran pillado en falta. «Cuñada, ¿aún estás despierta?», la miré, mientras seguía secando un plato. «Sí». «¿Qué te pasa? Estás pálida», negó con la cabeza demasiado rápido. «Nada, estoy cansada». Y subió directamente a su habitación. No parecía cansancio real. Parecía el desconcierto de alguien a quien le acaban de romper una creencia delante de los ojos y no sabe por dónde empezar a recoger los pedazos. A la mañana siguiente, Sofía se fue a trabajar temprano, sin desayunar. Al mediodía, me envió un único mensaje. «¿Tienes un hueco esta tarde? Necesito verte a solas». Miré el mensaje un buen rato antes de responder. «¿Dónde?». Me envió la dirección de una zumería cerca de mi oficina, en un callejón poco transitado. Llegué 10 minutos antes. Cuando Sofía entró, casi no la reconozco. En solo una noche, tenía ojeras y el pintalabios no lograba ocultar su aspecto demacrado. Se sentó frente a mí y abrazó su vaso sin beber, retorciéndose los dedos sin parar. No la presioné. Solo la miré y dije en voz baja: «Si me has citado, no creo que sea por una tontería». Tragó saliva, con los ojos enrojecidos. «Anoche oí hablar a papá y a Javier». Guardé silencio. Ella continuó, bajando la voz. «Al principio pensé que solo hablaban de mamá, pero entonces oí a papá decir que no hacía falta dejarme nada, porque una vez casada, una hija ya no tiene mucho que ver con la familia. Que, si acaso, me usarían para poner una transacción a mi nombre y ya se vería más adelante». Apreté la mano sobre la mesa. No me sorprendió, pero sabía que para Sofía era como si unas tijeras hubieran cortado de raíz la ilusión de que su padre y su hermano la querían y la tendrían en cuenta. Sonrió con amargura, con la voz quebrada. «¿Sabes? Siempre pensé que, aunque papá fuera estricto y Javier práctico, yo al menos era la hija de la casa. Aunque no decidiera nada, bueno, ya me tocaría mi parte». ¿Quién iba a decir? Dejó la frase a medias y bajó la cabeza. También oí a papá decir que si mamá seguía resistiéndose, la dejarían allí un tiempo más. Que cuando el historial engorde, todo será más fácil. Y Javier no le discutió nada. Me quedé quieta. No sentí ninguna satisfacción al ver que había abierto los ojos. Solo pensé que esta casa estaba podrida desde los cimientos. Un padre capaz de usar a su hija como testaferro. Un hermano capaz de consentir que encerraran a su madre para engordar el historial. Eso ya no era frialdad. Era un cálculo que había calado tan hondo que hasta los seres queridos eran piezas a colocar según conviniera. Sofía levantó la vista, con los ojos llorosos. «Cuñada, si alguna vez he dicho algo que te ha molestado, perdóname. He sido una tonta. Pensaba que mamá exageraba, e incluso me puse del lado de papá y de mi hermano». Al decir eso, rompió a llorar. No era un llanto de niña mimada, sino un sollozo contenido que dolía en el pecho. Probablemente, por primera vez en su vida, sentía miedo de la casa en la que había crecido. Le pasé un pañuelo. «Cuando acabes de llorar, sigue contándome. ¿Qué más sabes?». Se secó las lágrimas e intentó recuperar la voz. «No lo sé todo, pero estoy segura de que papá piensa usar mi nombre en alguna transacción. Y he visto que Javier últimamente guarda algunos documentos para él. No se lo da todo a papá. No lo oí bien, pero tengo la sensación de que él también tiene su propio plan». Miré a Sofía directamente. Lo que acababa de decir era suficiente para entender algo crucial. El otro bando ya no era un bloque monolítico. Arturo tenía sus cálculos. Javier no era solo el brazo ejecutor de su padre. Y Sofía acababa de descubrir que ella también era una pieza en el tablero. No me fié del todo, pero tampoco fui tan estúpida como para ignorar una grieta que se abría en el muro. Le pregunté lentamente: «¿Has venido a verme hoy por miedo, o porque quieres ayudar?». Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero su voz, por primera vez, sonó más firme. «Al principio era por miedo, pero ahora pienso que si sigo callada, mañana quizás sea yo la que no tenga voz». La miré durante un largo rato y asentí. «Entonces, a partir de ahora,
No le digas a nadie que me has visto. Si quieres ayudar, hay que hacerlo en el momento justo. Sofía asintió levemente, con los nudillos blancos de tanto apretar el vaso. Entendí que, desde ese momento, había puesto un pie fuera del círculo de falsa seguridad que su padre y su hermano habían construido para ella. En la vida, muchos solo abren los ojos cuando el cuchillo roza su propia parte. Suena cruel, pero es la verdad. Y en este juego, Sofía por fin había visto que no era una espectadora. Solo era una pieza que aún no había sido utilizada. Tras mi encuentro con Sofía, no volvimos a hablar mucho. En estos asuntos, el silencio es más seguro que las palabras. Quienes mandan en casa no temen la protesta ruidosa. Temen que aquellos a quienes consideran débiles empiecen a mirar silenciosamente en la misma dirección. 2 días después, a última hora de la tarde, Sofía me envió un único mensaje. Esta noche no vuelvas tarde. Tengo algo para ti. Al leerlo, sentí un nudo en el estómago. No le pregunté más por teléfono, solo respondí. Entendido. Esa noche, puse como excusa que no tenía mucho trabajo y volví a casa temprano. Cenamos como siempre. Arturo, a la cabecera, comía despacio. Javier parecía más callado que otros días, pero de vez en cuando me lanzaba una mirada difícil de interpretar. Sofía, en cambio, estaba completamente distinta. Comió rápido, con la cabeza gacha, sin intervenir en ninguna conversación. Un extraño pensaría que estaba cansada. Yo sabía que estaba conteniendo la respiración. Cerca de las 10, mientras Javier bajaba a por agua, Sofía llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Al entrar, cerró con pestillo y sacó del bolsillo de su chaqueta un viejo móvil negro. Le temblaba la mano. Escucha esto. Me puse los auriculares. El archivo de audio duraba poco más de 2 minutos. Pero cada segundo fue como si me dejaran caer una piedra en el pecho. Primero se oyó la voz de Arturo, baja y cortante. Déjala ahí un tiempo más. Si el historial no engorda, ¿cómo vamos a seguir? Inmediatamente después la voz de Javier. Sentí un escalofrío al oírlo, sin un ápice de duda. Ya sé que mamá no está loca. Pero si la sacamos ahora, todo el esfuerzo se irá al traste. Que se quede unas semanas más para que registren lo suficiente. Y luego todo será más fácil. Me quité los auriculares, sin poder hablar, por mucho que lo sospechara, por mucho que hubiera visto los papeles de la caja fuerte. Oír de la propia boca de Javier sé que mamá no está loca fue una puñalada completamente distinta. El dolor ya no era por la mentira de mi marido. Era un sentimiento de repugnancia. Repugnancia hacia alguien que podía hablar de su propia madre, como si estuviera calculando el progreso de una mercancía. Sofía, sentada frente a mí, tenía los ojos enrojecidos. Ese día me dejé el pintalabios en el despacho de papá. Cuando volvía por él, los oí hablar. Le di a grabar sin pensar. Y tuve la suerte de registrar justo esa parte. Apreté el viejo móvil en mi mano. Esto ya no era un relato. Era una prueba que podía destrozar todas las excusas de por el bien de mamá, por su tratamiento, por su seguridad que tanto repetían. Pero el golpe no terminó ahí. Gracias a lo que Sofía me había dicho sobre los documentos que Javier guardaba por su cuenta, empecé a revisar todos los datos que había recopilado. Desde los nombres de las empresas en los documentos de transferencia, las fechas de los movimientos extraños, hasta las veces que Javier había fingido estar ocupado con los socios de su padre. No tenía acceso a sus sistemas. Pero mi profesión me había enseñado a seguir rastros públicos y conexiones en documentos comerciales. Después de una noche de cotejar datos, descubrí un nombre que se repetía. Una empresa de transporte de materiales de reciente creación, con un capital social modesto. El representante legal no era Javier, pero el número de contacto en varias transacciones era uno que yo había visto en su móvil. Pensando que era una coincidencia, investigué un poco más, y vi que la dirección de la oficina registrada no estaba lejos. Estaba en el terreno del antiguo almacén que Isabel solía alquilar. Me quedé mirando la pantalla con las manos heladas. Resulta que Javier no era solo el hijo obediente. Había estado preparando en silencio su propio camino. Si lograba quedarse con la parte de su madre y usarme a mí como tapadera para algunas transferencias, era muy posible que después se volviera contra su propio padre. De tal palo, tal astilla, pero aquí el parecido no era en la devoción, sino en que cada uno quería guardarse una salida de emergencia. Llamé inmediatamente a Laura.
Cuando le conté todo, guardó silencio unos segundos y luego dijo: concisa. Esto es suficiente. La grabación es crucial. Demuestra claramente que sabían que Isabel no estaba loca, y aún así la mantuvieron encerrada para engordar su historial. Y la empresa fantasma de Javier es otro móvil más. A partir de ahora, no podemos esperar. Le pregunté con voz ronca. ¿Y si tardamos? Laura respondió sin rodeos. Si aumentan la medicación, le restringen más el contacto o la trasladan a una unidad de mayor vigilancia, se debilitará muy rápido. Una persona cuerda, encerrada en ese ambiente y con medicación sin control independiente, tendrá dificultades para defenderse cuando llegue el momento. Como si quisiera confirmar esa urgencia, a la mañana siguiente, recibí una pequeña nota que Isabel había conseguido pasarme con la entrega de sus cosas. La letra era temblorosa pero clara. Van a aumentar la dosis. No talles. El papel era fino, pero pesaba como una losa sobre mi pecho. En ese momento, supe una cosa. Esta partida había llegado a un punto en el que no podía seguir observando en silencio. El otro bando tenía prisa, y cuando los malos tienen prisa, la víctima no tiene mucho tiempo. Me quedé un buen rato en el coche, fuera de la oficina, viendo el ir y venir de la gente en una tarde de sol abrasador en Sevilla, y sentí cómo el corazón se me enfriaba. Lo que más lamentaba en ese momento no era el matrimonio que se desmoronaba. Lamentaba que el hombre en el que una vez confié como mi apoyo resultara ser la persona de la que más debía protegerme. La noche que recibí la nota de Isabel, apenas dormí, pero a diferencia de las noches anteriores, esta vez no me quedé abrazada a un miedo vago. Abrí el portátil y puse sobre la mesa todo lo que tenía, como si me preparara para la auditoría más importante de mi vida. Las fotos de la caja fuerte, clasificadas por grupos, poder notarial, documentos de propiedad, informes médicos sesgados, recibos de dinero vinculados a la red de transacciones, la grabación de Sofía, guardada en 2 sitios diferentes, la nota de Isabel, fotografiada con claridad y el original guardado en una bolsa de plástico. Ya no eran piezas sueltas, se habían convertido en una cronología con un antes y un después, con un móvil, una acción y un objetivo. A la mañana siguiente, le llevé todo a Laura. No habló mucho. Lo revisó todo, haciendo 1 o 2 preguntas para confirmar fechas. Cuando terminó, levantó la vista, con una mirada afilada. Suficiente. Procederemos por la vía de urgencia. Tragué saliva. ¿Cómo? Laura sacó un papel, y mientras escribía, explicó. Primero, presentaremos una solicitud para revisar la legalidad del ingreso y exigiremos acceso al expediente médico, como es nuestro derecho. Segundo, solicitaremos un peritaje independiente para Isabel, para evitar que todas las evaluaciones sigan viniendo de la misma fuente. Y tercero, pediremos medidas cautelares para impedir que el historial actual se use como base para cualquier procedimiento civil relacionado con su capacidad y sus bienes. La escuchaba, apretando las manos con tanta fuerza que me dolían. Durante días me había sentido como si nadara en un remolino. Y ahora, por fin, veía un salvavidas. No un salvavidas que prometiera calma, sino uno que me sacaría a flote con la verdad, con pruebas, con la justicia. Laura me miró y dijo, lenta pero firmemente. Elena, a partir de ahora, recuerda una cosa. Cada palabra que digas, cada acción que tomes, debe ir dirigida a demostrar que estás lúcida, eres coherente y tienes base para lo que dices. No discutas, no llores, no supliques. Gente como ellos solo teme a quien se mantiene más calmado. Asentí. Esa frase se me grabó a fuego. En la vida, a veces hay que ser flexible, pero si eres demasiado blanda, piensan que eres de plastilina. Para mantenerse firme, no siempre hay que gritar. A veces, basta con no temblar. Esa misma tarde presentamos la solicitud. Al salir del despacho de abogados, sentí el pecho un poco más ligero y un poco más pesado a la vez. Ligero, porque por fin había actuado. Pesado, porque sabía que, desde ese momento, ya no había vuelta atrás a la apariencia de una familia en paz. Efectivamente, esa noche, al llegar a casa, el ambiente era diferente. Arturo estaba en el salón, con la tele encendida pero sin mirarla. Javier, de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y el rostro más sombrío que de costumbre. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, Arturo preguntó, ¿dónde has estado hoy? Cerré la puerta y lo miré directamente.
He estado solucionando mis asuntos. Él esbozó una sonrisa amarga. Su voz ya no tenía ese tono amable de antes. ¿Tus asuntos? ¿O has estado aireando los trapos sucios de la familia? Dejé el bolso en el sofá. Si no hay nada sucio, no hay que temer que nadie mire, padre. Apenas terminé, el rostro de Arturo se ensombreció. Javier dio un paso hacia mí, con voz baja pero tensa. Elena, te estás pasando. Si llevas los asuntos de casa fuera, no habrá vuelta atrás. Me eché a reír. Esta vez sin contenerme. ¿Desde cuándo no hay vuelta atrás? Eso lo sabes tú mejor que yo. ¿Desde que sabías que mamá no estaba loca y aún así la dejaste encerrada para engordar el historial? ¿O desde que preparaste tu propia trama financiera a espaldas de todos? Javier se quedó mudo por un instante. Arturo se giró bruscamente para mirar a su hijo. En ese solo gesto, vi la grieta entre ellos, que tanto se habían esforzado por ocultar. Arturo gruñó. ¿Qué estás diciendo? En esta casa nunca te he enseñado a ser una insolente. Lo miré fijamente. Cada palabra saliendo lenta y fría. Estoy hablando con fundamento. El insolente no es quien se atreve a preguntar, sino quien trata a su esposa, a su madre, e incluso a su propia hija como si fueran propiedades. Desde la escalera, la voz de Sofía sonó. Temblorosa pero clara. La cuñada tiene razón, papá. Me giré. Sofía estaba allí, pálida. Pero su mirada ya no era huidiza. Por primera vez en esa casa, salía de la sombra de su padre y su hermano. Javier miró a su hermana, su expresión cambió por completo. Tú te callas. Esto no es asunto tuyo. Sofía se mordió el labio y dijo una frase que dejó la habitación en silencio. No es asunto mío. ¿O es que desde el principio solo he sido un nombre para usar cuando os convenía? De pie, en medio de aquel salón iluminado, oía los latidos de mi corazón. Pero mi mente estaba extrañamente tranquila. Semanas atrás, probablemente, habría roto a llorar. Ahora, sentía que por fin pisaba mi propio terreno. Sin súplicas, sin explicaciones, sin intentar salvar una casa podrida. Afuera, las nubes se habían acumulado, y el viento azotaba las palmeras. Poco después, un aguacero sevillano cayó con furia, golpeando el porche como si liberara todo el silencio contenido durante tanto tiempo. Miré a Arturo y a Javier, que por primera vez mostraban su nerviosismo, y entendí que cuando creen que eres más débil, si te atreves a contraatacar en el momento justo, son ellos los que empiezan a perder el equilibrio. Después de esa noche de tormenta, todo sucedió más rápido de lo que esperaba. Una vez que la solicitud se presenta por la vía correcta y las pruebas se ordenan, las excusas de esto se resuelve en familia pierden toda su fuerza. Laura me acompañó en todo momento. Tenía razón. Se puede oprimir a una mujer con la presión emocional, con la jerarquía familiar. Pero cuando todo sale a la luz de la ley, lo que está mal, se ve. En menos de una semana, el Sanatorio de la Merced tuvo que dar explicaciones sobre el proceso de admisión y tratamiento de Isabel. Su historial médico fue revisado, y cada punto la restricción de visitas, el aumento de la medicación, la forma en que se registraban sus supuestos síntomas fue cuestionado. La frialdad de aquellos pasillos que tanto me habían intimidado ya no era tan aterradora como la verdad que emergía de los papeles con los que habían intentado enterrar en vida a una persona. Isabel fue evaluada por un comité de peritos independiente. Recuerdo perfectamente ese día, esperando el resultado en el pasillo. Tenía las manos frías y sudorosas, a pesar del aire acondicionado. Arturo caminaba de un lado a otro, mirando el móvil y luego la puerta. Su habitual compostura se había desvanecido. Javier estaba sentado al otro lado, con el rostro tenso y los labios apretados. Por primera vez, padre e hijo ya no miraban en la misma dirección. El resultado fue claro. Isabel estaba completamente lúcida en el momento de la evaluación, y no existían bases para considerarla incapacitada legalmente para administrar sus bienes. Al oírlo, sentí un nudo en la garganta. No por sorpresa, sino porque algo tan evidente había costado un dolor inmenso para que finalmente quedara escrito en un papel. Isabel, sentada a mi lado, tenía los ojos enrojecidos pero la espalda recta. «No lo haré», solo susurró, tan bajo que casi solo yo pude oírla. «Menos mal que llegamos a tiempo, hija». Pero la cosa no terminó ahí. Al examinar su historial, salieron a la luz más irregularidades.
La descripción de su enfermedad se basaba casi por completo en el relato de la familia. El uso de la medicación no había sido contrastado con evaluaciones externas. Las restricciones de visita también fueron puestas en duda. Lo que llamaban tratamiento por seguridad reveló ser una serie de maniobras muy convenientes para construir un expediente falso. Al mismo tiempo, Laura presentó los documentos sobre los bienes y los movimientos de dinero. Cuando se pusieron sobre la mesa los borradores de los poderes notariales, los recibos, la trama de la empresa fantasma de Javier y los documentos que probaban que los bienes de Isabel eran privativos, la historia ya no tenía defensa posible. Y tal como había pensado, al verse acorralados, padre e hijo se atacaron mutuamente. Arturo golpeó la mesa, gritando delante de todos: «Todo esto es culpa de Javier, que por su impaciencia lo ha liado todo». Javier se defendió de inmediato, con la cara roja de ira: «No me eches toda la culpa a mí. Si no me hubieras presionado para hacerlo rápido, no habríamos llegado a esto». Los miré, y sentí un escalofrío. Los mismos que se habían sentado a la misma mesa, hablando con una sola voz por el bien de la familia, ahora se lanzaban el barro el uno al otro. Cierto es que, antes de que todo se descubra, el amor de padre e hijo parece profundo como el mar. Pero cuando los intereses chocan, el mar se convierte en un lodazal. Isabel se adelantó. No gritó. No lloró. Ni tembló. Su voz era tan tranquila que dolía. Después de toda una vida calculando a mis espaldas, ¿aún no tenías suficiente? ¿Tenías que encerrarme en mi vejez para quitarme lo último que me quedaba? He vivido contigo décadas y nunca pensé que acabaría mirándote como a un extraño. Arturo intentó hablar, pero ella levantó la mano para detenerlo. Luego se giró hacia Javier. La mirada de una madre en ese momento silenció la sala. Te di a luz, te crié. Y no imaginé que un día serías tú quien ayudara a firmar los papeles para encerrarme. Que me haga daño un extraño duele menos que lo que has hecho tú. Javier bajó la cabeza. Pero yo ya no sentía ninguna compasión por él. Hay errores que se pueden enmendar. Y hay actos que, una vez cometidos, te cierran para siempre el camino de vuelta a la decencia. Cuando me tocó a mí, solo miré a Javier y le dije la única frase que había guardado durante días. No solo me has traicionado a mí. Has traicionado a tu propia madre. Por alguien como tú, ya no me queda nada que lamentar. Al decirlo, sentí una calma total. 3 años de matrimonio, los esfuerzos por mantenerlo, las veces que me dije a mí misma que seguro que solo se ha dejado llevar, todo terminó en ese instante. Sin remordimientos, sin aferrarme, sin motivos para mirar atrás. Después, todos los documentos firmados bajo coacción relacionados con los bienes de Isabel fueron anulados. Su derecho a decidir sobre su patrimonio fue restituido. Los aspectos relacionados con la responsabilidad profesional y la manipulación de expedientes siguieron su curso. Presenté la demanda de divorcio. Sofía se mudó temporalmente a casa de una amiga, como para aprender a respirar de nuevo, sin tener que depender del humor de nadie. Y yo saqué a Isabel de aquel chalet una tarde después de la lluvia. Sevilla estaba extrañamente serena ese día. El asfalto aún mojado, los árboles de la calle goteando y meciéndose con el viento. Nos mudamos a una casa más pequeña, más tranquila. No era lujosa ni imponente, pero tenía algo que la otra casa no tenía. La paz de poder ser una misma. Isabel se quedó un largo rato sentada junto a la ventana y luego dijo lentamente: pensaba que aguantar por la paz de la casa era lo correcto. Resulta que, cuanto más aguantas, más crece el mal. Le serví un vaso de agua tibia y respondí en voz baja: yo también pensaba que ser nuera era aguantar, pero si aguantas a la persona equivocada, solo la alimentas para que se vuelva más cruel. Madre. En la vida hay hogares que por fuera parecen sólidos, pero que en realidad solo se sostienen gracias al silencio de las mujeres. Cuando una mujer en la familia deja de aceptar el sacrificio incondicional, muchas cosas se derrumban. Pero ese derrumbe es necesario. Porque solo cuando todo cae, se ve qué cimientos son reales y qué vigas están podridas. La lección de esta historia es que, en la familia, la tolerancia es para mantener el amor, no para ser cómplice de la injusticia. Como esposa, madre, nuera o hija, podemos vivir con afecto, pero nunca debemos permitir que ese afecto sea utilizado como una soga para atarnos. Si esta historia les ha llegado al corazón, por favor dejen un me gusta en el canal. Si tienen algún comentario
No duden en escribirlo abajo. Gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado hasta el final. Les deseo mucha salud, paz y lucidez en todas las decisiones de su vida. Un cordial saludo y hasta la próxima historia en el canal.